el avatar del rey. Capítulo 301. El show comienza. El lugar para el evento All Star bullía de ruido. Como anfitrión principal, después de cumplir con los requisitos de la alianza, el club Samsara obviamente hizo todo lo posible por mostrar su poder. En el folleto, cada uno de los 24 jugadores elegidos para el evento All Star tenía su propia página. La página tenía una fotografía, la información del jugador, una introducción y una imagen dibujada a mano del poderoso personaje de gloria del jugador. La producción fue bastante buena. ¿Quiénes fueron los 24 jugadores elegidos? Un fan como Chengguo sabía la respuesta antes de que comenzara el evento. En este momento, ella estaba sosteniendo el folleto. Cuanto más lo hojeaba, más emocionada estaba, especialmente cuando llegó a la página de Sumuchen. Estaba tan enamorada que incluso se había olvidado de moverse. Chengguo había visto este tipo de folletos de All Star antes. Esos tiempos, IQ ciertamente estaría al lado de Sumuchen. Excepto que su foto siempre sería una sombra, haciéndolo parecer un enigma. Esta vez, el nuevo miembro principal de Excelentera, San Xian, estaba al lado de la página de Sumuchen. Wanoutun Leaf se veía tan poderoso como siempre, pero su dueño había cambiado. Estos fueron los únicos dos jugadores que fueron elegidos del equipo Excelentera. Si los jugadores fueran elegidos en base a la actuación del equipo, sería muy difícil discutir por Excelentera, que se encuentra en una posición de desventaja. A pesar de que recientemente se estaban moviendo a lo largo de una tendencia positiva, todavía era casi imposible que ingresaran entre los 8 primeros. La popularidad de Sumuchen no tenía relación con el equipo. Con su popularidad, incluso si nunca la pusieron en un combate, era muy posible que sus fanáticos la empujaran a la lista de All Star de todos modos. En cuanto a San Xian, acababa de ser transferido a Excelentera a mitad de temporada. Tuvo una carrera extraordinaria con su equipo anterior, con Kering Clouds. Había llevado al equipo muy ordinario a los 8 primeros. Después de transferirse a Excelentera, el rendimiento del equipo con Kering Clouds cayó inmediatamente, mientras que el rendimiento del equipo Excelentera aumentó. Esto podría ser considerado una prueba de su extraordinaria habilidad. Había sido titulado el novato más destacado el año pasado. Su popularidad este año claramente ha subido un nivel. En medio de la vivacidad, los tres encontraron sus asientos. El evento aún no había comenzado oficialmente. Chengguo miró a su alrededor y parecía indescriptiblemente emocionada, como si hubiera descubierto algo nuevo. Se sentaron así durante media hora. Los espectadores se fueron acercando gradualmente a medida que el inicio oficial del evento se acercaba más y más. A las 8 en punto, se detuvo la música que había estado tocando todo el tiempo. El lugar de repente se volvió negro, como si se proyectara una película. Sin esperar a que la gente vitoreara, una columna de luz cayó sobre el escenario. En medio de la luz, apareció una proyección de un personaje de gloria. Uno tras otro, en un círculo, los personajes descendieron sobre el escenario como si hubieran venido del cielo. El público de inmediato estalló en vítores y gritos. Chengguo también estaba extremadamente emocionada. Tiró de Yeshiu y Tanrou, apuntando a esos personajes brillantes. Tanrou obviamente no pudo identificarlos. Yeshiu estaba más familiarizado con ellos que Chengguo, pero no dijo nada. Él solo sonrió cuando escuchó a Chengguo señalar con entusiasmo cada personaje que reconoció. Wanoutun Leaf. Ese es Wanoutun Leaf. Mira, mira, mira. En medio de los gritos de alegría de Chengguo, Wanoutun Leaf con su arma de plata, aniquilación del mal, descendió. Este personaje no tenía vida, pero en este momento, parecía vivo. Mientras Chengguo gritaba, de repente recordó al jugador detrás del personaje que se había retirado recientemente. Su voz se detuvo de repente y su expresión se atenuó. Sin embargo, fue solo por un breve momento. El personaje que siguió de cerca al personaje de Wanoutun Leaf rápidamente volvió a encender el espíritu de Chengguo. El grito que hizo ese instante fue completamente irreconocible para Yeshiu y Tanrou. Dancing Rain. El personaje que siguió de cerca a Wanoutun Leaf fue Dancing Rain de Sumuchen. Ella levantó un cañón en su hombro y su largo cabello onduló al viento. Claramente, parecía una niña cálida y de buen corazón, pero había elegido un personaje que usaba artillería pesada. Yeshiu pensó en esto y no pudo evitar sonreír. ¿Qué estás sonriendo? Chengguo miró de forma extraña la sonrisa extraña de este tipo. Entonces pensó en su reciente y excesivo fangirling. La gente que la rodeaba se había sobresaltado y ahora la estaban mirando, haciéndola sentir un poco avergonzada.
Al ver la sonrisa de Yeshiu otra vez, inmediatamente sintió que él se estaba burlando de ella. No es nada. Sumuchen. Col. Gritó Yeshiu, mientras aplaudía salvajemente, aliviando a Chenggu de parte de la atención. Muchas de las personas ahora miraban a Yeshiu en lugar de a Chenggu. Sí, sí. Si vienes a verlo en vivo, debes unirte a la multitud. Chenggu estaba muy satisfecha con la actitud de Yeshiu. A ella no le importaba si sus fangirling eran un poco excesivos. Se volvió para mirar a Tan Rou. ¿Qué piensas, pequeña Tan? No lo sé. No los conozco y Tan Rou se encogió de nuevo. Fingió que no sabía quiénes eran las dos personas que estaban a su lado y ven. Te los presentaré. Chenggu estaba muy entusiasmada y ella comenzó a presentar los personajes en el pilar de luz a Tan Rou. Chenggu sabía quiénes eran los 24 jugadores elegidos mucho antes de que comenzara el evento. Mientras viera la clase del personaje, casi podría adivinar quién era 7 de cada 8. Señaló a cada uno y no cometió un error. Finalmente, se han mostrado 23 personajes. Para el personaje final, el descenso del personaje fue ligeramente más lento. Al detenerse y moverse repetidamente, la acción creó bellamente un sentimiento de anticipación. Parecía que los 23 personajes anteriores eran pequeños soldados que abrían el camino para que llegara el gran general. El club Samsara había aprovechado sus poderes como el anfitrión para que este personaje número 24 sea el último en salir. Este personaje era obviamente su carta de triunfo de Samsara, el personaje de Zhou Zekai, conocido como el Rey Tirador, Cloudpiercer. A pesar de que Chenggu no era fanática de Excellentera, no tenía ninguna mala voluntad hacia el personaje de Zhou Zekai y le aplaudió. Sin embargo, dado que este era el terreno de Samsara, Samsara claramente tenía más fanáticos aquí. Cloudpiercer apareció majestuosamente en el escenario. Los aplausos y vítores de la audiencia fueron simplemente ensordecedores. Las personas que habían girado sus cabezas para mirar a Chenggu y Yeshiu habían perdido su propio equilibrio y eran claramente fanáticos de Samsara. Aparte de las reacciones del público, no hubo otro ruido. Cuando Cloudpiercer descendió, la columna de luz se convirtió en 24 columnas. Los pilares parpadearon de manera alterna, brillando en los 24 personajes All-Star. Los aplausos del público se volvieron aún más vivos. Luego, los 24 personajes, que habían estado allí de pie, se pusieron en acción de repente. Corriendo, atacando, esquivando, saltando y... Los 24 personajes muestran todo tipo de movimientos. El público estalló en otra ola de vítores. Las proyecciones parecían como si personas reales se estuvieran moviendo en un acto de cosplay. Después de que todos realizaron una serie de movimientos, la columna de luz se atenuó repentinamente, dejando a la audiencia en la oscuridad otra vez. Los aplausos del público también se calmaron cuando el estadio se oscureció. Todos esperaban la siguiente parte del espectáculo. Una columna de luz y una columna de luz una vez más cayó, brillando en un solo personaje. Este fue el primer personaje que había descendido. El líder campeón del año pasado. El mago del capitán Wang Hiex y del equipo Team Yerb. Baccaria. El público se preguntó si el personaje iba a hacer algo de nuevo. Luego, vieron a Baccaria saltar sobre su escoba y volar en el aire. Baccaria volvió la cabeza en el aire y levantó los brazos. La columna de luz lo siguió mientras volaba y el público centró su atención en la botella de poción roja en sus manos. Los jugadores que estaban familiarizados con la clase de bruja reconocerían esta habilidad de bruja. Matraz de lava. Shatteri. En el estadio absolutamente silencioso, se pudo escuchar claramente el rompimiento del matraz de lava. Era exactamente lo mismo que en el juego. Después de la ruptura fue una explosión. La lava brotó del matraz al escenario. Las llamas ardieron y surgieron. Mientras la audiencia miraba, aturdida, Baccaria levantó sus manos de nuevo. Un objeto blanco parecido a la niebla fue arrojado al aire. Se formaron bocanadas de nubes y se derramó lluvia azul. La audiencia inmediatamente reconoció esto como otra habilidad de bruja. Lluvia ácida. Entonces, Baccaria reveló algunas habilidades más. Los efectos visuales fueron exactamente los mismos que en el juego. La aturdida audiencia solo ahora se dio cuenta de que estos efectos visuales eran solo proyecciones. En ese instante de comprensión, estallaron gritos y vítores en todo el estadio. La columna de luz de Baccaria se desvaneció y la oscuridad volvió. El segundo personaje siguió con otro despliegue de habilidades. Después de cada uno de los 24 personajes presentados, el público esperaba la siguiente escena. La actuación anterior se había realizado de forma individual.
Si todas las proyecciones comenzaron a disparar sus habilidades y participar en la batalla, ¿cómo sería la escena entonces? El anfitrión no decepcionó. Después de las actuaciones individuales, inmediatamente comenzaron las batallas. 1 contra 1, 2 contra 2 y incluso una pelea 12 contra 12. Las habilidades de los diferentes personajes se mezclaron en una ráfaga de colores. Las armas de plata en cada una de las manos de los personajes de nivel Dios brillaban como gemas. La escena frente a los ojos del público ya no era como si estuvieran en el juego, sino como una película. Parecía como si todos y cada uno de los personajes estuvieran frente a ellos. Era mucho más vívido que mirar el juego. En cuanto a la caótica batalla, nadie notó las habilidades que se estaban utilizando. Les habían fascinado los espléndidos efectos visuales. Esperaban que nunca terminara y, sin embargo, dado que estos 24 personajes representan a los 24 jugadores All-Star, no pudieron mostrar un ganador o un perdedor. Después de disfrutar de los efectos en el escenario, la carta de triunfo de Samsara, Cloudpiercer, saltó de repente al aire y voló hacia la cima del estadio. Los otros personajes ascendieron como estrellas como si lo estuvieran persiguiendo. Los 24 personajes volaron hasta la cima y luego detonaron con una explosión, como fuegos artificiales. El público extendió sus manos para tocar las luces, solo para confirmar que las proyecciones realmente no eran reales. Poco después, las luces del estadio se encendieron. Las pantallas gigantes que colgaban en el aire transmitían imágenes de fuegos artificiales reales que se habían disparado en el aire sobre el estadio. La voz del anfitrión resonó. El fin de semana All-Star ha comenzado oficialmente. Capítulo 302 Competiciones de desafío de novatos. La audiencia tenía sus espíritus emocionados por la apertura. Los fuegos artificiales que se estaban produciendo afuera, el comentario del comentarista y la apertura del año pasado parecían algo carentes en comparación. El público aún esperaba que continuara. Incluso si la apertura se repitiera, todavía sentían que al menos sería más emocionante que el programa actual. Increíble. Hermoso. Esta fue la impresión que la audiencia recibió de la apertura. Pero para profesionales como Yeshiu, la sorprendente apertura no fue más que eso. Lo que quería saber era si los movimientos de esos personajes habían sido planeados de antemano o si estaban siendo controlados en la escena. Si fuera lo último, entonces esta apertura sería la marca de una nueva era. Utilizando la tecnología de proyección para mostrar los partidos de gloria, si ese concepto se hubiera convertido en una realidad, el público podría ver las proyecciones del mapa, así como los personajes. La escena de los partidos podría ser mostrada al público. En ese momento, no solo la audiencia, sino también los propios jugadores sentirían como si fuera real. La escena. Esto era lo que significaba estar en la escena. Mientras la audiencia estaba fascinada por la apertura, Yeshiu había pensado rápidamente en todo esto. Tal cambio afectaría más al negocio. Con el desarrollo del negocio, naturalmente vendría más atención. Esto, a su vez, atraerá a más personas a la escena de los esports de gloria y aumentará su competitividad. Impulsaría indirectamente el juego hacia adelante. El uso de esta tecnología se convertiría en un hito importante en gloria. A pesar de que Yeshiu no podía estar seguro, usarlo en la apertura de la competencia All-Star ya era un indicador. O quizás la alianza lo estaba haciendo para probar la tecnología. La competencia All-Star no era un partido oficial, pero atraería mucha atención. No había un lugar más adecuado para probarlo públicamente. ¿Seguirían aún probando la nueva tecnología? Yeshiu no podría estar más familiarizado con el diseño de la competición All-Star. El primer día, después de la apertura, el primer evento sería el concurso competición de desafío de novatos. Los participantes para el concurso competición de desafío de novatos no tuvieron que ser elegidos. Mientras no hubiera sido un profesional durante 2 años completos, tenía los requisitos para inscribirse. Luego, se le permitirá elegir libremente entre jugadores que no sean novatos en 1 contra 1. Los dos grupos generalmente no usarían sus propias cuentas, sino que usarían 2 personajes igualmente fuertes proporcionados por el anfitrión para pelear. Esto se hizo claramente para cuidar a los novatos. Si hubieran usado sus propias cuentas, entonces la mayoría de los novatos no se compararían con los personajes de los veteranos. Como resultado, al igualar a los personajes que usaban los 2 grupos, ambos pelearían por igual. Desde que los novatos se registraron por su cuenta, su información no sería anunciada al público. Como resultado, todos los años durante el fin de semana All-Star, adivinar qué novatos participarían fue una gran parte de la diversión para el público.
La popularidad de los novatos definitivamente no podría compararse con la de los dioses, pero para los fanáticos de Gloria, mientras estuvieran en el equipo del anfitrión, cualquiera de los miembros del equipo atraerá una gran cantidad de atención para ellos. Más aún, había algunos novatos cuyos nombres eran bastante famosos. Esta vez, la competición de desafío de novatos tenía bastantes novatos que los fanáticos estaban esperando, así que todos estaban llenos de anticipación hacia esta competencia de desafío. En este momento, el anfitrión, que solo fue escuchado pero no visto, finalmente anunció al primer participante en la competición de desafío de novatos. El equipo Thunderclap, Daddy Yankee. Cuando se anunció el nombre, el aplauso de la audiencia no fue demasiado loco, pero tampoco fue demasiado callado. Daddy Yankee no fue considerada sobresaliente por ningún medio entre los novatos. Si se tuviera que decir algo sobre Daddy Yankee, entonces tendría que ser que era una jugadora. Para las jugadoras, los fanáticos siempre abrigaban un tipo diferente de anticipación y atención. Por eso, en comparación con los demás en el mismo nivel de habilidad, recibieron un poco más de atención. La edad de los novatos por lo general no era muy alta. Daddy Yankee tenía solo 17 años. Sin embargo, ella era muy sociable y no tenía miedo de subir al escenario. Mientras caminaba en el escenario y se convirtió en el punto focal, agitó las manos a todos y luego anunció en voz alta a quién desafiaría. Chu Yunxiu. La hermana Chu siempre ha sido un ídolo para las chicas. La respeto mucho. Aprovecho esta oportunidad para desafiar a la hermana Chu y espero poder recibir su instrucción. El motivo de desafío de Daddy Yankee se había llenado de reverencia. Claramente quería que esta batalla fuera una oportunidad para que ella saludara a su respetada señor. Si ella perdiera o no fue importante. El público claramente no estaba muy entusiasmado con este partido y solo le dio un aplauso como señal de cortesía. Y en este momento, Chu Yunxiu entró al escenario desde los asientos de los jugadores. Los jugadores que habían sido llamados no podían rechazar el desafío, incluso si hubieran luchado consecutivamente. Y en la historia del evento, el participante más trágico fue Yeshiu. En su primera competición All-Star, fue el jugador más respetado de los novatos, así como su oponente a quien más querían intentar vencer. Ese año, los 7 novatos que habían participado en la competición de novatos habían elegido a Iekyu. El participante final que subió ya no tenía una buena razón para pelear con él y simplemente dijo igual. Yeshiu también había creado un récord para el jugador que más es desafiado en la competición de desafío de novatos. Ya sea en una sola competición o en el total de veces, él fue el campeón y Chu Yunxiu también fue alguien que había visto el escenario antes. Después de subir al escenario, ella naturalmente le dijo unas palabras cálidas a su junior. Las dos eligieron sus clases, tomaron las cuentas de los personajes proporcionadas por el anfitrión y se dirigieron al escenario de competencia. Las dos caminaron en direcciones opuestas. Mientras caminaban cada vez más lejos la una de la otra, la audiencia finalmente notó que en la competencia All-Star de este año, el escenario de la competencia no estaba en el medio, sino en las esquinas opuestas del estadio. La audiencia se sintió un poco insegura debido a esto, pero Yeshiu había notado algo. Mientras las dos caminaban hacia el escenario de la competencia, la pantalla de visualización sobre el escenario comenzó a mostrar la interfaz del partido. Las luces de todo el estadio se atenuaron. A medida que se configuraba el partido, el espacio vacío en medio del estadio comenzó a brillar. No mucho después, junto con los gritos de asombro de la audiencia, el mapa elegido por Daddy Yankee apareció ante los ojos de todos. Cuando comenzó el partido, los dos personajes emergieron en los dos extremos del mapa. La audiencia finalmente se había dado cuenta de lo que iba a pasar. Para ajustar todo el mapa en el escenario, la proyección no se pudo mostrar en una escala de 1:1. Tenía que ser mostrada en una escala diferente. Los dos personajes se verían naturalmente afectados y sus personajes serían más pequeños que los de la escena inicial. Debido a esto, algunos de los detalles no se pudieron ver claramente. Las pantallas de visualización circundantes proyectaban como lo habían hecho en el pasado. Sin embargo, en este momento, la atención de todos se centró en la proyección poco clara. Esto, dijo Chengguo, aturdida. Su reacción fue la misma que la de la audiencia. La conjetura que Yeshiu había hecho antes había sido verificada y comprendió que esta era una nueva era para Gloria. Sin embargo, parecía que la escala parecía ser un gran problema. La escala era demasiado pequeña y no se podía ver claramente. No parecía probable que pudiera reemplazar a las pantallas de visualización, aunque este problema definitivamente se resolvería tarde o temprano.
Mientras la audiencia todavía estaba sorprendida por esto, Chu Yunxiu y Dai Yankee ya se habían encontrado. No habían elegido hacer ningún tipo de movimiento especial y simplemente se encontraron en medio del escenario de la manera más rápida. Después, las dos preguntaron educadamente si el otro lado estaba listo en el chat y comenzaron a pelear. Al observar tanto las pantallas de visualización como la proyección, descubrieron que la proyección se sincronizaba perfectamente. A nadie le importaba en este momento quién ganaría o perdería. Habían sido completamente cautivados por la nueva exhibición de la competencia. Mientras observaban a los dos personajes ir y venir, todos ya habían olvidado sus nombres. Al final, el partido terminó sin demasiado suspenso. Chu Yunxiu venció fácilmente a Dai Yankee. Las dos entonces, una vez más, cortésmente dieron sus respetos y el partido terminó. El aplauso posterior y la calidad del partido fue toda una ilusión. Incluso Chu Yunxiu y Dai Yankee sabían que la mayoría de los aplausos no eran para ellas, sino para la nueva tecnología que les permitió sentir una nueva experiencia. La proyección desapareció y el estadio se encendió una vez más. Los fanáticos continuaron discutiendo sobre la nueva pantalla, mientras que el anfitrión anunció el segundo novato que subió al escenario. Gao Jingjie del equipo Team Yerb. El aplauso fue ensordecedor. Este aplauso esta vez fue el verdadero negocio. El reconocimiento de Gao Jingjie como un genio, haya sido promovido o no por Team Yerb, siempre fue bien conocido en la escena de Gloria. Ya había sido designado como el jugador que heredaría de Baccaria y, hasta ahora, no había aparecido en un partido oficial. ¿Qué tan bueno fue este genio? Los fanáticos de Gloria habían tenido curiosidad sobre esto desde hace mucho tiempo y ahora finalmente tuvieron la oportunidad de verlo. Gao Jingjie también caminó alrededor del estadio en círculo y dijo algunas palabras. Pero comparado con la chica Dai Yankee, era mucho más modesto. Con la cabeza baja, y las manos y los pies rígidos, caminó hacia el escenario. Rápidamente levantó la cabeza, los saludó con la mano y dijo: «Hola a todos. Mi nombre es Gao Jingjie». Su voz pasó de fuerte a suave. Sus últimas 3 palabras fueron dichas tan silenciosamente que él mismo podría no haberlas escuchado. En los asientos para los jugadores profesionales, los miembros de Team Yerb sacudían silenciosamente la cabeza. Si Gao Jingjie hubiera decidido esto por su cuenta, entonces definitivamente no se habría registrado para el partido. La razón por la que se había inscrito era porque Wang Jiexi había actuado en su lugar y lo había inscrito. Este niño realmente necesitaba algo de disciplina. El jugador al que quiero desafiar es el capitán de nuestro equipo Team Yerb, Wang Jiexi. La voz de Gao Jingjie fue tan suave como siempre. Sin embargo, al menos se había dicho el nombre de Wang Jiexi. La razón de su desafío era incluso más suave que el ruido que hacía un mosquito. El anfitrión una vez más le recordó que hablara un poco más alto a través de su auricular, pero resultó ser inútil. Impotente, y no esperando que el niño termine, Wang Jiexi subió al escenario para rescatarlo. Dios, naturalmente, pudo controlar el escenario y, luego de decir rápidamente unas pocas palabras, los dos jugadores se sentaron en sus respectivos asientos en medio del aplauso de la audiencia. Las luces se atenuaron y la proyección apareció nuevamente una vez que se eligió el mapa. Ambos jugadores eligieron la clase bruja y sus personajes aparecieron en extremos opuestos del mapa. Capítulo 303 Intencional. Aunque eran jugadores que jugaban en la misma clase, las habilidades que estaban acostumbrados a usar y los estilos de sus equipos podrían no haber sido los mismos. Por esta razón, los anfitriones proporcionaron a los jugadores cuentas de nivel 70 en blanco. Sus puntos de habilidad aún no se habían agregado y sus equipos se podían elegir libremente. Por supuesto, no tenían equipo de plata. Estaban usando todos los equipos comunes del juego. Como el evento All-Star fue en cooperación con la compañía del juego de Gloria, no carecieron de las cuentas y el equipo necesarios para el evento All-Star. Las brujas de Wang Jiexi y Gao Jingjie entraron en el escenario. Sus puntos de habilidad y equipo habían sido elegidos. Gao Jingjie era el jugador que iba a heredar al Baccaria de Wang Jiexi, por lo que en términos de habilidades que eligieron y sus elecciones de equipo, los dos no eran muy diferentes entre sí. En este momento, las dos brujas se dirigían hacia el centro del escenario. Era prácticamente imposible ver quién se había movido primero. Al igual que en el último partido, los dos se lanzaron directamente hacia el centro. Como jugadores del mismo equipo, sabían de antemano sobre esta batalla, por lo que no habían dicho ningún saludo ni nada en absoluto antes de que comenzara el partido, como hicieron Dai Yankee y Chu Yunxiu.
Las dos brujas en sus escobas fueron volando gradualmente más cerca una de la otra. El primero en actuar fue Gao Jingjie cuando levantó las manos y envió un misil mágico hacia el personaje de Wang Jiexi. Este partido realmente sería una hermosa pelea. En comparación, la audiencia había puesto la mayor parte de su atención en los efectos visuales de la proyección en el partido anterior. En esta ocasión, la audiencia había regresado al tema principal a través de la brillante lucha de Gao Jingjie y Wang Jiexi. Los verdaderos efectos de la proyección habían regresado a su propósito original. Complementó el rendimiento en lugar de superar la belleza del partido. Las dos brujas bailaban alrededor del mapa como mariposas. La lava, el ácido y los rastros de sus habilidades están en todas partes. Todo tipo de objetos mágicos habían sido arrojados al suelo. Por no hablar de la proyección, pero incluso con solo las escenas transmitidas, el partido ya era lo suficientemente sorprendente. Se podía ver de cuántas veces el comentarista se sorprendió. Debido a que se trataba de una competencia 1-1, el ritmo de los dos lados era realmente demasiado rápido. Cuando el comentarista terminó de explicar un intercambio de golpes, las dos partes ya se habían movido e intercambiado, quienes sabían cuántos golpes más ejecutaron para ese entonces. ¿Cómo podría importarle a la audiencia prestar atención a la saliva del comentarista? Al final, el comentarista decidió que sería mejor quedarse callado. Es este partido de verdad y en los asientos de los jugadores profesionales, muchos ya habían comenzado a discutir el partido. Aparte de Tinger, todos los otros equipos se sorprendieron enormemente. No solo los jugadores del mismo equipo, sino que incluso los jugadores de diferentes equipos rara vez pelearon tan seriamente en un evento All Stars. En pocas palabras, este fue solo un espectáculo planeado por la Alianza. Se decía que era un desafío de novatos, pero en realidad, muy pocos novatos se negarían a permitir que los viejos generales salieran del escenario con la cabeza bien alta. Tampoco había ningún viejo general que se opondría a un novato. Por ejemplo, la batalla de Dai Yankee y Chu Yunxiu fue un ejemplo perfecto. Ambas educadamente hicieron su acto y eso fue todo. Lograr el favor de un senior puede no ser algo que entendieran los novatos, pero siempre había personas que se lo recordaban. Pero en el partido de Gao Jingjie y Wang Jiexi, dado que los dos jugadores eran del mismo equipo, los dos lucharon de manera tan seria e intensa. Para el señor, si el señor ganara demasiado, se sentiría como si el grande estuviera intimidando al pequeño. Pero si el señor pierde, entonces eso sería aún más embarazoso. Y en cuanto al novato, el novato no tenía mucha experiencia en la alianza. Si el novato se negó a dejar que el señor abandone el escenario con su orgullo intacto, más tarde, si se enfrentara a un ataque de venganza, entonces su desarrollo ciertamente se vería afectado. En este momento, el oponente de Gao Jingjie era el capitán de su equipo. Si el capitán del equipo estuviera realmente ofendido, entonces la posición de Gao Jingjie dentro del equipo sería peligrosa. Todos los jugadores profesionales discutían esto y miraban a los miembros del equipo Tinger, pero lo único que vieron fue que los miembros de Tinger miraban como si esto fuera muy normal. Aquellos que estaban familiarizados con los miembros del equipo Tinger se acercaron para preguntar qué estaba pasando exactamente, pero no surgió nada. La atmósfera de Tinger parecía estar congelada. Mientras el público aplaudía y gritaba, la batalla se hizo aún más intensa. Originalmente, los dos habían estado luchando en el centro del mapa, pero ahora se habían desplazado a una esquina. Las barras de salud de ambos lados eran casi iguales, pero al observar los avances y retiros de sus personajes, el que estaba en desventaja fue Wang Jiexi, inesperadamente. Parecía que la bruja de Gao Jingjie estaba persiguiendo y atacando, mientras que Wang Jiexi estaba defendiendo y retirándose. Gao Jingjie era llamado genio, pero como nunca había subido al escenario, nadie sabía lo bueno que era en realidad. Anteriormente, cuando el genio trepaba tímidamente al escenario, unos cuantos se reían en sus corazones. Pero ¿quién hubiera pensado que cuando comenzara el partido, después de tomar su personaje, resultaría ser tan feroz de inmediato? Observaron la batalla de alto nivel y vieron que Wang Jiexi era en realidad el jugador que estaba siendo reprimido. La impresión de todos de él había cambiado de inmediato. El equipo Blue Rain una vez robó la comida del tigre, quitó el título de campeón del equipo Team Yerb una vez y arruinó las posibilidades de que Team Yerb fuera campeón consecutivo. La relación entre los dos era como el fuego y el agua. El equipo Team Yerb que tiene tal talento no fue una buena noticia para Blue Rain. Los miembros del equipo giraban sus cabezas para hablarse mutuamente sobre este Gao Jingjie. ¿Qué piensas? El capitán del equipo, Yu Wenzhou, continuó viendo el partido.
Su cabeza no giró cuando le preguntó a Wang Xiaotian. El juego del niño pequeño es extremadamente rápido. Incluso podría estar por encima de Wang Jiexi y lo está utilizando para presionarlo. Pero debido a que es tan rápido, a veces aparecen aperturas. Pero estas aperturas son solo por un instante y son muy difíciles de atrapar. Creo que él sabe acerca de estas aperturas cortas y temporales, pero simplemente no le importa y le permite aumentar su velocidad aún más. Como novato, ¿cómo podría saber hacer esto? Wang Jiexi definitivamente le enseñó. ¿Por qué me parece cada vez más que le enseñó al niño a tratar conmigo? Wang Xiaotian charlaba un montón. ¿Y Wang Jiexi? Yu Wenzhou naturalmente filtró toda la basura en lo que dijo Wang Xiaotian y solo prestó atención a las partes importantes. Su fama está a punto de ser destruida. No puedo esperar para llamarlo y felicitarlo. ¿Dónde está mi teléfono y...? Wang Xiaotian comenzó a buscar alrededor. Justo cuando dijo esto, la audiencia quedó sin aliento, asombrada. Los dos personajes, cada uno de ellos, dispararon violentamente contra el otro. Ninguno de los dos se benefició y los dos se volaron, al aire. Poco después, inmediatamente tomaron sus escobas y volaron al cielo para luchar de nuevo una vez más. Los dos personajes habían estado luchando por un tiempo y sus barras de salud habían estado cayendo todo el tiempo. Al principio, era difícil ver quién tenía más o menos salud. Pero en este momento, sin mucha salud, estaba claro quién tenía la ventaja. El jugador que estaba perdiendo inesperadamente era Wang Jiexi. En este partido, el novato Gao Yingji estaba ganando inesperadamente y estaba a punto de enviar el golpe final al capitán de su equipo. Gao Yingji seguía siendo un novato después de todo y no había conseguido ningún sitio en un partido oficial. A pesar de que era conocido como un genio, su popularidad no podía compararse con la de Wang Jiexi. En este partido, en términos de emociones, Wang Jiexi tuvo mucho más partidarios. Los que querían ver ganar a Gao Yingji eran solo aquellos que querían ver un trastorno o quizás simplemente no les gustaba Wang Jiexi. Después de ver a Wang Jiexi perdiendo, la atmósfera de la multitud se había restringido. Este niño y es bastante increíble y, dijo Chengguo a Yeshiu y Tan Rou. A ella no le importaba Wang Jiexi o Gao Yingji y no quería ver un malestar. Ella había venido a disfrutar puramente del espectáculo. Tan Rou no pudo evitar mirar a Yeshiu y vio a Yeshiu dejar escapar un suspiro. Wang Jiexi no debería perder contra él, dijo de repente Yu Wenzhou en el lado del equipo Blue Rain. Sí, este niño es demasiado escandaloso. Ningún novato en nuestro equipo se atrevería a actuar así. Lo pondrían en servicio de limpieza por un mes, no 2 meses. Uy. Tal vez 3 meses sí, 3 meses suena bien, dijo Wang Xiaotian. Al filtrar automáticamente las tonterías de Wang Xiaotian, Yu Wenzhou continuó prestando atención a la escena. Wang Jiexi no agregó todos sus puntos. ¿Qué? Wang Xiaotian escuchó esto y se sobresaltó. La mecánica de Yu Wenzhou limitó enormemente su habilidad, pero en términos de conocimiento del juego, Yu Wenzhou estaba sin duda entre los mejores. El problema de que la bruja de Wang Jiexi no agregó todos sus puntos fue algo que Wang Xiaotian no había notado. Había estado prestando más atención a las aperturas cuando los dos lucharon. Realmente no se había dado cuenta de algo tan pequeño. Como resultado, el daño de sus habilidades fue ligeramente menor. En tal intercambio de golpe tras golpes, las pequeñas diferencias se acumulan, dijo Yu Wenzhou. ¿Entonces estás diciendo y que perdió intencionalmente contra el niño? Dijo Wang Xiaotian. Parece que sí y parece que no quiere que nadie se entere y tiene que apoyarlo con tanto cuidado. Susurró Wang Xiaotian. Es diferente para todos y algunas personas se levantan después de ser golpeadas gravemente. Algunas personas necesitan este tipo de victoria para su confianza. No necesitamos bien a este niño. Wang Jiexi debe tener sus razones para hacer esto, dijo claramente Yu Wenzhou. Entonces, ¿cómo podemos dejar que tenga éxito? Apresurémonos y expongámoslo, dijo Wang Xiaotian. Seamos más amables. Para ayudarlo, Wang Jiexi ya se ha sacrificado mucho. Además, es arriesgado. Si los exponemos, podría ocurrir el resultado contrario. La diferencia en los niveles de habilidad definitivamente no será grande. Parece que solo 2 habilidades son un nivel más bajo, eso es todo. Hacer el partido tan cerrado también es intencional. Yu Wenzhou suspiró. Wang Xiaotian no dijo mucho después de escuchar esto. Finalmente dijo después de una breve pausa. Qué confiado. ¿No pensó que veríamos a través de él? Yu Wenzhou solo se rió entre dientes. Luego volvió la cabeza para preguntar. ¿Vino Yeqiu?
¿Cómo lo sabría? Dijo Wan Xiaotian. También giró la cabeza, excepto que lo hizo hacia el lado de Excelentera, hacia la hermosa chica allí. Apretó los dos dedos de su mano derecha y se los puso en la boca, dejando escapar dos silbidos descarados. Los jugadores de Excelentera miraron por encima. Sin embargo, la chica solo tiró de su cuello y luego giró su cabeza en la dirección opuesta. Maldita sea, esa maldita muchacha. Wan Xiaotian estaba extremadamente deprimido. Yu Wenzhou lo miró y se echó a reír sin poder hacer nada. Vio que los jugadores de Excelentera estaban mirando hacia ellos. Agitó la mano y los saludó. Los jugadores de Excelentera agitaron sus manos en respuesta, confundidos. Capítulo 304. Asumiendo el futuro de Timier. Wang Jiexi ya ha hecho lo que puede por él. El hecho de que funcione o no dependerá del chico. Después de agitar las manos hacia los jugadores de Excelentera, Yu Wenzhou volvió la cabeza para seguir hablando. Wan Xiaotian entendió lo que quería decir. Wang Jiexi lo dejaría ganar, pero no por mucho. Tuvo que confiar en pelear con 2 puntos de habilidad menos y luego mostrar su debilidad después de una pelea intensa. Si Gao Yingjie cometiera un error, Wang Jiexi no podría abandonar la apertura y aseguraría su victoria. A pesar de que Wang Jiexi lo estaba dejando ganar, si quería ganar, aún tenía que rendir bien. ¿Gao Yingjie cometería un error? Los dos que sabían la verdad sobre estos dos competidores ya estaban pensando en esto. Entre la audiencia, estos dos no fueron los únicos que abrigaron estos pensamientos. Yeshiu. Yu Wenzhou no había preguntado por él por ninguna razón. Preguntó porque estaba seguro de que Yeshiu era muy consciente de esto. Los aficionados observaron la emoción, mientras que los expertos buscaron la verdad. Muy pocos expertos pudieron ver la verdad en este partido. Shatter. Otro matraz de lava se rompió y una gran porción de tierra fue erosionada por el objeto mágico, convirtiendo el área en un campo de lava ardiente. Hoy. Y al mismo tiempo, 2 personas en 2 asientos diferentes del estadio dejaron escapar un suspiro. Uno de los suspiros vino de la audiencia, mientras que el otro vino de los asientos de los jugadores profesionales. Y en los asientos de los jugadores profesionales, muchos habían llegado a una conclusión de sus discusiones. Wang Jiexi iba a perder. En este momento, la bruja de Wang Jiexi ya se había retirado a la esquina del mapa y no tenía ningún lugar para correr. El matraz de lava había sido derribado por la bruja de Gao Yingjie y el campo de lava quemó el personaje de Wang Jiexi. Sin un lugar para correr ni ser atacado por la habilidad de daño AOE de la bruja, no había mucho que pudiera hacer para regresar. La bruja de Wang Jiexi de repente voló e intentó escapar fuera de la esquina, pero su estudiante Gao Yingjie había visto a través de su intención. Voló para bloquearlo y arrojó una lluvia ácida. Barrió su escoba y se involucró en el combate una vez más con el personaje de Wang Jiexi. El daño y las batallas consecutivas ya lo habían hecho, de modo que la bruja de Wang Jiexi ya no tenía espacio para usar ninguna habilidad. El punto muerto se había roto y Wang Jiexi estaba completamente en desventaja. A su personaje solo le quedaban algunos puntos de vida y claramente no tenía forma de escapar de esta situación. Wang Jiexi nunca dejó de intentarlo, pero fue en vano. Su bruja fue barrida por el personaje de Gao Yingjie y nunca más se levantó. Todo el estadio quedó sin aliento y luego quedó en silencio. Después de un breve momento, la gente comenzó a aplaudir aquí y allá. Los pocos aplausos provocaron más aplausos y el ruido se hizo cada vez más fuerte. A pesar de que el resultado final fue muy diferente de lo que quería la mayoría de la audiencia, no pudieron negar que había sido un partido espléndido. En medio de los aplausos, 2 figuras incluso se habían levantado. Yu Wenzhou en el área de jugadores profesionales. Y Yeshiu en la audiencia. En sus ojos, el brillo no vino del partido, sino de los sacrificios de Wang Jiexi. Al no sumar completamente sus puntos, escribió la trama para el partido y el impulso de la batalla. Todo había sido completamente diseñado por él. La preocupación que Yu Wenzhou y Wan Xiaotian tenían sobre si Gao Yingjie cometería un error había sido tomada en cuenta por Wang Jiexi mucho antes. ¿Cuándo era más probable que Gao Yingjie cometiera un error? Por supuesto, sería al final de la batalla. Una vez que se dio cuenta del hecho de que estaba a punto de derribar a un jugador parecido a Dios en la alianza, que también era su respetado capitán de equipo, el niño tímido y asustadizo definitivamente sería sacudido. Para él, realmente era un obstáculo difícil de superar. Sin embargo, Wang Jiexi había anticipado esto. En las partes finales de la batalla, hizo que su personaje se retirara a un rincón. Atacar a un oponente en una esquina era el método más fundamental de ataque para una bruja.
Por no hablar de Gao Jingjie, ningún jugador profesional que jugó una bruja cometería errores en ese tipo de situación. A pesar de que el corazón de Gao Jingjie había sido sacudido, ser colocado en un escenario tan fácil y práctico fue suficiente para ayudarlo a superar el obstáculo. Como resultado, obtuvo la victoria. Sin embargo, Yu Wenzhou no había visto todo. Wang Jiexi había hecho incluso más de lo que había analizado. Incluso había elegido las rutas que tomaría para reducir la probabilidad de que Gao Jingjie cometiera un error. Esto era algo que había estado haciendo todo el camino hasta el final. Yu Wenzhou y Ye Xiu, quienes habían descubierto la intención de Wang Jiexi hace mucho tiempo, se habían dado cuenta recientemente cuando Gao Jingjie arrojó su matraz de lava. Este capitán del equipo Team Yerp realmente hizo todo lo posible para asegurar la victoria de Gao Jingjie. Él había tenido éxito y su brillante sacrificio había ganado el sincero aplauso de los dos dioses. ¡Qué brillante partido! Dijo Ye Xiu a Chengguo. Chengguo también estaba aplaudiendo, pero ella no podía entender por qué Ye Xiu de repente se levantaba así. Al principio creía que era porque su capacidad para apreciar el partido no era lo suficientemente buena y que no podía ver cuán brillante era el partido. Pero cuando miró a su alrededor, vio que entre la audiencia, además de Ye Xiu, nadie más había saltado con tanto entusiasmo. Muchas de las personas que los rodeaban ya le daban miradas de duda como si estuvieran mirando a un noob. Brillante, brillante. Seguro que fue genial. Date prisa y siéntate. Dijo Chengguo mientras tiraba de Ye Xiu. Pero Ye Xiu inesperadamente se quedó de pie y se negó a sentarse. Chengguo lo jaló 2 veces, pero no se movió. Impotente, todo lo que podía hacer era sentarse de lado, aprender de Tan Rou y usar la técnica no lo conozco. En el escenario, Wang Jiexi y Gao Jingjie ya habían dejado sus plataformas de juego. Gao Jingjie había regresado a su tímida mirada, caminando con la cabeza baja. El aplauso que lo rodea lo hizo sentir como si estuviera en un sueño. ¿Qué acaba de suceder? No podía creerlo. Parecía que derrotó a su capitán. Y frente a tanta gente, también. Su capitán le había dicho que le apuntara para la competencia All Stars y el desafiar a su capitán también fue idea de su capitán. Estar en un partido, donde la victoria o la derrota no era importante, y querer sentir la atmósfera del estadio, fue algo que Gao Jingjie sintió que debería experimentar. Por eso había accedido a las órdenes del capitán. Y luego, el capitán del equipo le exigió que tuviera que fingir que estaba jugando en la final y que tenía que hacer todo lo posible. Gao Jingjie hizo lo que le ordenó, pero haber vencido al capitán de su equipo era algo que nunca hubiera imaginado. La victoria había hecho a Gao Jingjie algo sorprendido, algo asustado, pero también algo feliz. Cuando caminó hacia el centro del estadio y se enfrentó al capitán de su equipo, Wang Jiexi, la sensación de miedo se apoderó de Gao Jingjie. Había oído hablar de las reglas no escritas de la competencia de novato de sus seniores antes. Pero su capitán le había dicho que hiciera todo lo posible, así que hizo todo porque, en su corazón, sintió que hacer todo lo posible no iba a resultar en nada de todos modos. Sentía que ni siquiera tenía una posibilidad en una millonésima de ganarle a su capitán de equipo. Pero lo había hecho y ahora que estaba parado frente al capitán de su equipo, sin embargo, los pensamientos de lo que sus seniores le habían contado sobre lo que no debía hacer le inundaron la mente. Inmediatamente sintió que había decepcionado a su capitán. En un estadio donde millones de personas estaban observando, para haber golpeado a su capitán, esto, y la cabeza de Gao Jingjie se inclinó cada vez más abajo. Él fue el ganador, pero su corazón estaba lleno de culpa y no quería reunirse con nadie. De repente, su mano izquierda fue agarrada. Inmediatamente miró y vio que sostenía la mano derecha de su capitán. Y luego, observó cómo su mano izquierda se alzaba en el aire, junto con los aplausos de todo el estadio. En el instante en que levantó la mano, el aplauso se hizo más fuerte. Jugaste muy bien, dijo Wang Jiexi. Gao Jingjie estaba algo asombrado porque parecía haber un rastro de una sonrisa en la cara del capitán. Tú serás el único que asuma el futuro de Team Yerp. Jingjie. Gao Jingjie escuchó al capitán decirle esto. En ese instante, su entorno parecía haberse callado. Vio que el capitán soltó su mano y lentamente salió del escenario. Cuando recuperó la compostura, ya era el único en el escenario con el brazo levantado en el aire, recibiendo el aplauso de todo el estadio y... ¿Crees que Wang Jiexi está enojado? ¿Ser golpeado tan vergonzosamente por un niño pequeño en su propio equipo? Chengguo susurró cuando vio a Wang Jiexi dejar a Gao Jingjie solo en el escenario. Cuando Ye Xiu escuchó esto, solo sonrió.
Mientras menos gente supiera sobre el motivo de Wang Jiexi, mejor. El segundo partido del desafío de novatos terminó y Gao Jingji abandonó el escenario poco después. Sin embargo, la noticia del genio de Team Hierba al vencer al capitán de su equipo, Wang Jiexi, ya se había convertido en la noticia principal. En sus ojos, no había nada más digno de ver en la competición de desafío de novatos. En este momento, los reporteros estaban haciendo todo lo posible para obtener una entrevista. Pero la competición de desafío de novatos no se detendría debido a este hecho inusual. Después de que Gain Jingji abandonó el escenario, el anfitrión anunció el siguiente desafío. Miembro del equipo Team Year, Qiao Yifan. La audiencia estaba en un alboroto. El retador era un jugador completamente desconocido. No solo ellos, sino incluso en el círculo de profesionales, todos susurraron en sus oídos para saber quién era esa persona. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Chen Guo también estaba insegura. Tan Rou miró a Yeshiu en silencio y todo lo que vio fue una cara completamente tranquila. Un joven se levantó de los asientos de Team Yerb. En medio de las miradas indiferentes de su equipo, caminó hacia el escenario. El susurro no se detuvo, pero el anfitrión siguió el programa. Qiao Yifan desea desafiar al propietario del fantasma de matrices número 1, Krillin Devil, capitán del equipo Void, Li Xuan. Esta vez, el público y los jugadores profesionales no se sorprendieron demasiado. Los objetivos en el desafío de novatos eran generalmente este tipo de jugadores as. Sin embargo, el equipo Team Yerb de Qiao Yifan, por otro lado, estaba en un alboroto. Capítulo 305. Excediendo las expectativas de todos. La competición de desafío de novatos dependía completamente del novato. La inscripción no tuvo que hacerse a través del club o el equipo. Sin embargo, los novatos solían dar un aviso a su equipo de antemano. Los clubes a veces publicitaban a sus novatos y también a veces les pedían a sus novatos que se registraran. Qiao Yifan obviamente no pertenecía a este último. Con un genio como Gao Jingjie, si el club publicara un novato, seguramente no sería él. Participar en la competición de desafío de novatos fue idea de Qiao Yifan. Le había dado un aviso al club, pero todo el mundo estaba sorprendido, eso es todo. Para que alguien como él participara en la competición de desafío de novatos, estaba sobreestimando sus habilidades. Esto era lo que todos pensaban y era algo en lo que Qiao Yifan también había pensado, pero no había cambiado su decisión. Justo cuando las noticias llegaron al capitán, todavía se sentía un poco incómodo. Si el capitán no apoyaba su decisión y todavía iba a ser terco al respecto, entonces a pesar de que las reglas decían que nadie podía detenerlo, su futuro en el club podría haberse ido. Sin embargo, aparte de la competición de desafío de novatos, no hubo otra oportunidad para que Qiao Yifan apareciera en el escenario. Esta era su única oportunidad y esperaba poder aprovecharla. Lo había conseguido. El capitán del equipo, Wang Jiexi, no tuvo ninguna objeción a su decisión y no fue tratado con frialdad, como lo trataron los otros miembros del equipo. Wang Jiexi simplemente le dio la actitud que un capitán de equipo debería tener al darle algunas palabras de aliento y con la esperanza de que se desempeñe bien y aprenda. Lo haré. Qiao Yifan estaba muy emocionado. Después, se preparó para este día todo el tiempo. Ninguna otra persona se preocupó tanto por el desafío de novatos como él porque sabía que era solo para espectáculo. Qiao Yifan también entendió esto, pero esperaba poder exponer algo diferente en este espectáculo para ganar un punto de inflexión en su carrera. Qiao Yifan contra el fantasma de matrices número 1, Li Xuan. El anfitrión anunció a los concursantes. Los jugadores y el público respondieron normalmente. Algunos de ellos estaban emocionados, y en su mayoría eran fanáticos de Li Xuan. No sabían qué era tan sorprendente acerca de este partido, pero los jugadores de Team Yerb lo sabían. Lo sabían porque Qiao Yifan jugaba como asesino, pero él eligió desafiar a un fantasma de matrices, Li Xuan. Era algo inaudito. El novato tenía el control completo sobre su decisión y también tenía sus razones. Por lo general, los novatos elegían desafiar a los seniores que les gustaban en la alianza, por lo que era muy común que los jugadores que jugaban en la misma clase pelearan en el desafío de novatos. Los forasteros solo pensarían en este tipo de razonamiento cuando Qiao Yifan eligiera luchar contra Li Xuan, pero para los jugadores más familiares de Team Yerb, no tenían idea de cuál era el motivo de la decisión de Qiao Yifan. Después de que Qiao Yifan subiera al escenario, dijo algunas palabras comunes sobre cómo quería aprender de senior, lo que dejó a los jugadores de Team Yerb aún más desconcertados. ¿Al niño le gusta Li Xuan? Ni idea. Estaban completamente en una pérdida.
Y solo ahora descubrieron que sabían muy poco acerca de su compañero más joven. Todos miraron hacia Gao Yingjie. Qiao Yifan y Gao Yingjie tenían una muy buena relación entre ellos. Esta fue quizás la única cosa que sabían sobre la situación de Qiao Yifan y la razón de esto fue la existencia de Gao Yingjie. Gao Yingjie también estaba perdido, quizás incluso más desconcertado que sus señores. Esto se debió a que entendía bien a Qiao Yifan, pero no podía entender por qué iba a desafiar a Li Xuan y recordó que Qiao Yifan siempre estaba muy ocupado, que a menudo estaba solo y que no habían hablado mucho últimamente. Gao Yingjie sintió que algo había sucedido. Li Xuan ya había subido al escenario. Como un dios con el estatus de capitán de equipo, su porte era mucho mayor que el de Qiao Yifan. Después de subir al escenario, dijo unas palabras amables a su generación más joven y luego los dos caminaron hacia sus plataformas de competición. Desde la perspectiva del público, este partido sería el mismo que el primero. Solo los jugadores de Team Yerp sintieron que era desordenado. Por otro lado, Yeshiu supuso completamente la intención de Qiao Yifan, pero Yeshiu dejó escapar otro suave suspiro, que casualmente había sido visto por Tan Rou otra vez. Otro suspiro, Tan Rou murmuró en su corazón. En el último partido, ella había visto a Yeshiu suspirar, pero no había visto nada por lo que valiera la pena suspirar en ese partido. Y en este partido, suspiró una vez más. Qiao Yifan y Tan Rou obviamente lo reconoció como el que jugó con ellos como Juaninchas porque cuando se juntaron, no ocultó su nombre. Entonces, el suspiro de Yeshiu significó que Qiao Yifan no puede ganar. Tan Rou fue una nueva jugadora de gloria de principio a fin. Chengguo sabía que el fin de semana All-Star era más para el espectáculo que para la competencia, especialmente para la competición de desafío. Sin embargo, no había pensado en explicarle esto a Tan Rou, quien pensó que era una competencia seria. En este momento, ya que ella conocía al jugador, esperaba que el joven ganara. Pero el suspiro de Yeshiu la hizo consciente de que sus esperanzas probablemente fracasarían. El mapa ya había aparecido en el escenario. Los dos jugadores eligieron a sus personajes, agregaron sus puntos y luego eligieron su equipo. Poco después, entraron en el partido. Li Xuan al elegir un espadachín fantasma no fue una sorpresa para nadie. Qiao Yifan elegir el mismo espadachín fantasma no fue una sorpresa para nadie excepto para los jugadores de Team Yerp. ¿Qué está haciendo el niño? Todos estaban desconcertados de nuevo. Va demasiado lejos, dijo el compañero de Team Yerp, Xiao Yun. Por suerte, nadie sabe que en realidad no juega un espadachín fantasma, ¿verdad? Dijo la miembro del equipo femenino, Liu Fei. El desafío de novatos fue más un espectáculo, pero el novato también tuvo que mostrar sus respetos. Desafiar a un dios con una clase que ni siquiera jugó fue simplemente una falta de respeto. Después de ver a Qiao Yifan elegir un espadachín fantasma, incluso el capitán Wang Jie se arrugó la frente. Sin embargo, lo que Liu Fei dijo no estaba mal. Además de sus jugadores de Team Yerp, nadie sabía que Qiao Yifan jugaba como un asesino. La audiencia probablemente ni siquiera sabía quién era Qiao Yifan. En el escenario, el partido comenzó rápidamente. Al igual que en el primer y segundo partido, los dos lados se dirigieron directamente hacia la mitad del mapa. El mapa del partido era un mapa de ruinas. Había muchos muros y el terreno era bastante bueno para que los espadachines fantasmas se desempeñaran. Este tipo de terreno permitió al jugador esconderse detrás de algo, arrojar una matriz fantasma y luego atraer al enemigo hacia la matriz. Esta fue una táctica muy común entre las fantasmas de matrices. En un duelo entre espadachines fantasmas, el duelo era muy rara vez una batalla entre velocidades de mano o mecánicas. A menudo compitieron en la toma de decisiones, el conocimiento del juego y suciedad. Como número uno de fantasma de matrices, las habilidades del dios Li Xuan eran naturalmente de primera clase. Los dos lados se acercaron hacia la mitad del mapa, pero mucho antes de que se encontraran, el personaje de Li Xuan se detuvo. Sucedió que esta parada estaba fuera del área de matriz fantasma del espadachín fantasma de Qiao Yifan. Luego se hizo a un lado dos veces y se escondió detrás de una pared. La audiencia pudo ver todo el mapa y pudieron verlo muy claramente. Pero si miraban el punto de vista de Qiao Yifan, el personaje de Li Xuan ya había desaparecido. En el desafío de novatos, el primero en actuar fue inesperadamente el personaje de nivel dios. Es posible que el público no se sorprenda demasiado, pero los jugadores profesionales entendieron muy claramente que, en circunstancias normales, el señor paternalmente siempre daba al novato el primer movimiento antes de presumir. Pero Li Xuan tomó el primer movimiento.
Li Xuan no era alguien sin estilo, pero después de ver el partido entre los miembros de Team Year, no pudo evitar ser un poco cuidadoso. El partido anterior había sido claramente una verdadera pelea y el novato de Team Year había sido despiadado incluso con el capitán de su propio equipo. En este partido, ¿cómo podría atreverse a considerar esto como un espectáculo como el primer partido? A pesar de que el novato frente a él no era un genio como Gao Jingjie, ¿quién sabía si era el arma secreta de Team Year? Tal vez quisieron usar este desafío de novatos para que este novato lo pise para hacerse un nombre. No se podía decir que estaba siendo demasiado sospechoso ya que era muy razonable. Si hubiera subido algún otro senior, probablemente también hubieran pensado de la misma manera. Sin embargo, aún así, todavía pueden mantener su estilo. Pero Li Xuan no tuvo otra opción porque los fantasmas de matrices eran extremadamente adeptos a controlar el campo. Si cayera en desventaja al comienzo y fue controlado por el oponente, entonces cambiar la situación fue mucho más difícil que para cualquier otra clase. Por eso Li Xuan tuvo que ser el primero en actuar. Perder un poco de estilo en la apertura fue aún mejor que la pérdida de Wang Jiexi ante un novato. Después de que el personaje de Li Xuan se escondiera detrás del muro, Qiao Yifan también se detuvo de inmediato. El campo se detuvo por un momento como este. En una competencia entre el conocimiento y la toma de decisiones, el partido a veces sería seco y aburrido como este. Los grupos se detendrían constantemente para hacer una suposición sobre la intención de la otra parte. En este momento, los dos ni siquiera habían luchado y, sin embargo, la situación ya era así. Detrás de la pared, el personaje de Li Xuan no se movió. El personaje de Qiao Yifan dio unos pasos, se agachó, y luego continuó moviéndose lentamente. Agacharse hizo que los movimientos del personaje fueran lentos, pero no habría ningún ruido en sus pasos. Por supuesto, eso dependía del terreno, pero definitivamente era el caso de este mapa. El personaje de Li Xuan se pegó a la pared como si estuviera enfocado en tratar de escuchar los pasos del otro lado. La breve pausa entre los dos se había cortado. Ahora, los dos estaban cada vez más cerca. A pesar de que la audiencia podía verlo todo, seguía siendo estresante. Al ver cómo el personaje de Qiao Yifan se acercaba, todos adivinaban qué harían los dos lados a continuación, cuando el personaje de Li Xuan saltó de repente detrás de la pared de una manera tan grandiosa que parecía que no se podía bloquear. Qiao Yifan había pensado en esta posibilidad mucho antes, pero con la distancia entre los dos, era un poco tarde para lanzar una matriz fantasma. Qiao Yifan no dudó. En el instante en que saltó el personaje de Li Xuan, un corte fantasma ya se dirigía hacia él. En cuanto a Li Xuan, su personaje recortó hacia abajo. Un resplandor púrpura oscuro se arqueaba hacia abajo. También fue un corte fantasma. Las mismas habilidades habían sido ejecutadas y se habían hecho al mismo tiempo. Después de las habilidades de golpe, los dos lados recibieron daño. No debería haber habido ninguna ventaja. Pero ese no fue el caso aquí. Después de que las dos habilidades se dispararon y luego desaparecieron, el personaje de Qiao Yifan voló hacia atrás. Pero el personaje de Li Xuan dio un paso adelante como una flecha. Dio la vuelta con un corte de luz lunar y lanzó a su oponente al aire. ¡Ah! Todos gritaron de asombro. Con solo un movimiento, el oponente fue lanzado al aire. Las cosas no se veían bien. Los jugadores profesionales con experiencia ya habían descubierto algo. El espadachín fantasma de Li Xuan no era su especialidad fantasma de matrices. En este partido, inesperadamente había elegido usar una fantasma de espadas en su lugar. Capítulo 306 Desesperadamente preocupado. Fantasmas de matrices y fantasmas de espadas fueron dos tipos diferentes de estilos. Sus habilidades fueron elegidas en función de si el espadachín fantasma quería usar principalmente habilidades de espada o matrices fantasmas. En términos de B, fantasmas de matrices eran en realidad mejores que fantasmas de espadas. Pero en términos de PvP, fantasmas de espadas fue claramente el ganador. Esto fue especialmente cierto en un PK 1 contra 1, donde fantasmas de matrices se aceptó públicamente como una clase más débil. Incluso para Li Xuan, el usuario del fantasma de matrices Crying Devil número 1, rara vez salió durante la competencia individual o grupal. Esto no fue un problema de mecánica. Fue simplemente porque la clase no estaba preparada para los duelos. Cualquiera que pudiera unirse a la escena profesional no sería acosado fácilmente por nadie, razón por la cual, incluso para un maestro de fantasma de matrices como Li Xuan, incluso él no jugaría un partido de 1 contra 1. Pero la competición de desafío de novatos era, después de todo, solo un espectáculo. Ganar o perder no importó demasiado.
Normalmente, Li Xuan usaría su fantasma de matrices para luchar. Pero hoy, con la batalla anterior de Gao Jingjie y Wang Jiexi sobre él, Li Xuan estaba demasiado asustado como para pensar que este partido era solo un partido de espectáculo. Además, no estaba seguro de si el otro lado había querido o no atraerlo para que jugara su fantasma de matrices y luego utilizara su fantasma de espadas para reprimirlo. Como resultado, Li Xuan puso cautelosamente sus puntos para hacer un fantasma de espadas. Al final, Qiao Yifan realmente optó por usar un fantasma de matrices. Li Xuan había descubierto esto cuando hizo su primer movimiento. Además de la diferencia de habilidades para fantasmas de espadas y fantasmas de matrices, también eligieron diferentes equipos. Los fantasmas de espadas usaron principalmente habilidades de espada, que fueron todas de ataque instantáneo, por lo que buscaron la velocidad de ataque. Por otro lado, fantasmas de matrices usaban principalmente matrices fantasmas, que eran todas habilidades de lanzamiento, por lo que buscaron la velocidad de lanzamiento como lo hicieron los magos. Después de que los dos espadachines fantasmas eligieran su equipo, uno de ellos tendría una velocidad de ataque más rápida, mientras que el otro tendría una velocidad de lanzamiento más rápida. Cuando los dos disputaron con cortes fantasmas y atacaron al mismo tiempo, el fantasma de espadas tenía la ventaja, por lo que el fantasma de matrices de Qiao Yifan había sido atacado. En un duelo entre fantasmas de matrices, los jugadores disputaron la toma de decisiones y la miseria. Se podría decir que Qiao Yifan no pudo compararse con Li Xuan. Ese tipo había elegido desgraciadamente crear un fantasma de espadas en lugar de un fantasma de matrices. Su golpe había conectado. Pero en la mente de Li Xuan, aunque sabía que el otro lado era un fantasma de matrices, todavía no podía relajarse. No solo él, sino que estos combos fundamentales ya eran reflejos para él. Cuando el corte fantasma golpeó, el seguimiento de corte de luz lunar prácticamente se hizo sin ningún pensamiento. En cuanto a Qiao Yifan, había estudiado el espadachín fantasma recientemente y lo sabía. En el instante en que su ataque golpeó, se dio cuenta de que Li Xuan estaba usando inesperadamente un fantasma de espadas. Qiao Yifan todavía era un novato, después de todo. Gran parte de su pensamiento no era tan profundo como esos veteranos. Originalmente había pensado que el otro lado definitivamente elegiría un fantasma de matrices contra él. Este cambio repentino ensució sus planes al instante y se había equivocado al hacerlo. También era la primera vez que estaba en un escenario tan grande e inicialmente estaba muy nervioso. La repentina diferencia entre la realidad y lo que había imaginado causó que su mente se pusiera en blanco. Corte de luz lunar, corte de luna llena. Garra fantasma en una matriz de espadas en un corte ascendente, un corte cruzado, y luego otro corte de luz lunar. Li Xuan era incomparablemente hábil con este combo. Los fantasmas de espadas se centraron principalmente en habilidades de espada y solo aprendieron algunas habilidades de otras clases de espadachín, como el corte ascendente del maestro de espadas, el corte cruzado del berserker, etc. Estas habilidades de bajo nivel no se aprendieron por daños, sino como enlaces para combos para permitir que se desaten los tiempos de enfriamiento. Li Xuan no paró mientras hacía el combo. Este jugador no era un monstruo por lo que no solo recibiría una paliza pasivamente mientras estaba en el aire. Esto fue especialmente cierto para los jugadores profesionales, que practicaron a fondo para escapar de los problemas del aire. Pero para fantasmas de matrices, nadie era más claro que Li Xuan sobre qué métodos podrían usarse en el aire. Observó muy de cerca y estableció planes para lidiar con los movimientos que haría el oponente. Sin embargo, al final, había hecho todo eso pensando por nada. Después de ser lanzado al aire, su oponente era como un NPC. No respondió de ninguna manera y simplemente se dejó caer, recibiendo una paliza. Li Xuan incluso pudo completar el combo entero. La audiencia se alborotó. El combo largo había llamado la atención de todos, pero los jugadores profesionales se miraban entre sí. Un jugador profesional al ser golpeado por un combo completo era algo que era completamente desconocido. ¿Era el novato de Team Yerp tan malo? Parecía que ni siquiera intentó escapar. ¿Podría incluso ser llamado un jugador profesional? Incluso un jugador normal de Gloria golpea sus teclados y lucha al azar, ¿no? Incertidumbre, desconcierto y desdén y todo tipo de miradas fueron enviadas a los jugadores de Team Yerp. Los jugadores de Team Yerp también estaban inquietos. Lian Fan, que tenía una personalidad más explosiva, ya había saltado. ¿Qué está haciendo Qiao Yifan? Su juego es demasiado embarazoso, ¿no?
Era cierto que el desafío de novatos era solo para el espectáculo y era cierto que ningún novato realmente quería vencer a sus seniores, pero subir allí para actuar como una esponja realmente era demasiado embarazoso. Siéntate. Lian Fan acababa de descargar su ansiedad, cuando escuchó a su capitán Wang Jiexi ordenarle fríamente. Lian Fan inmediatamente se calmó y se sentó. Tenía muchas palabras que quería decir, pero no se atrevía a hablar ahora. Otros que querían hablar también se callaron. También pensaron que Wang Jiexi debe estar de muy mal humor en este momento. A nadie le importaba tanto Tin Yerb como su capitán. Si Qiao Yifan realmente perdiera así, definitivamente dejaría una marca negra en Tin Yerb. Los de afuera todos aplaudieron, mientras que los de adentro estaban desconcertados. Li Xuan fue uno de los iniciados. Después de completar su combo, la barra de salud del otro lado se había reducido a la mitad, pero ahora estaba confundido. Originalmente, había pensado que su oponente sería como Gao Jingjie con una habilidad feroz y piadosa, por lo que había hecho un fantasma de espadas para defenderse de él. Pero, ¿cómo pudo haber sabido que se enfrentaba a un novato así? El novato ni siquiera sabía de una habilidad tan fundamental como escapar de una situación en el aire. Contra tal Doot, no importa lo brillante que haya ganado, su victoria no se vería bien. Sin embargo, al principio había sido tan desgraciado. En este momento, Li Xuan estaba empezando a arrepentirse de lo que había hecho y estaba dudando de que este novato de Tin Yerb hubiera sido especialmente para difamarlo. Pero tampoco pudo entender por qué su oponente actuaba así y era tan incomprensible. Li Xuan se sentía un poco avergonzado, por lo que no hizo un seguimiento. Después de que el fantasma de matrices de Qiao Yifan fuera golpeado por el combo, finalmente se despertó. Se recuperó rápidamente y luego escuchó el aplauso de todos. Su vida se había reducido a la mitad, mientras que su oponente estaba lejos, como si no tuviera la intención de hacer un seguimiento. ¿Qué estoy haciendo? Despierto, Qiao Yifan estaba algo enfadado. Esta era una batalla en la que había pensado cuidadosamente. Su objetivo era muy simple. Usar el escenario para mostrar su habilidad. No era solo para que Tin Yerb lo viera. Esperaba que hubiera alguien, en cualquiera de los equipos que lo observara, que era como si Dios lo estuviera viendo, vería su habilidad y luego le permitiría continuar jugando en la escena profesional. Pero el resultado, con solo un pequeño e inesperado cambio, se sintió inmediatamente perdido. ¿Por qué era una causa tan perdida? ¿Fantasma de espadas? ¿Y qué? Era tan increíble que podría vencer a Li Xuan si hubiera elegido un fantasma de matrices. Todo lo que tenía que hacer era actuar. ¿Por qué importaba si el oponente fue fantasma de matrices o no? Después de aclarar su cabeza, Qiao Yifan descubrió que estaba desesperadamente preocupado. Estaba ansioso por las cosas a las que no valía la pena prestar atención. Lo que tenía que hacer era mostrar su habilidad. Eso fue todo. Miró a su barra de salud y vio que solo quedaba la mitad. Sin embargo, finalmente se había enfriado. Todavía hay esperanza. Qiao Yifan se recordó a sí mismo en voz baja. Su fantasma de matrices comenzó a moverse. Sin embargo, el fantasma de espadas de Li Xuan no se movió. Contra un novato que ni siquiera sabía cómo salir de un combo aéreo, se sintió demasiado avergonzado para actuar primero. Todavía estaba desconcertado. ¿Cómo fue tal novato explorado por un equipo campeón como Tin Yerb? ¿Qué era tan especial acerca de él? La actitud de Li Xuan había cambiado completamente. Anteriormente había estado preocupado por si su oponente lo comería o no, pero ahora solo tenía curiosidad por ver qué tenía el novato en él. Al ver que su oponente se estaba moviendo de nuevo, se quedó quieto y comenzó a mirar hacia adelante para ver lo que estaba por venir. Este tipo de actitud era normal para un desafío de novatos. El fantasma de matrices de Qiao Yifan se precipitó hacia adelante y cuando alcanzó cierta distancia, dejó escapar una barra púrpura. Li Xuan sonrió y levantó su espada para hacer lo mismo. A pesar de que había actuado más lento, ya había captado las velocidades de ataque de los dos lados. Fue lento, pero su ataque aún alcanzó a su oponente primero. No había esperado que su oponente cancelara repentinamente su corte fantasma. Su oponente rodó hacia adelante, esquivando el corte fantasma de Li Xuan, y aprovecharía la animación del corte fantasma aún no terminado de Li Xuan para cerrar en dos posiciones. Siguiendo justo después, la punta de su espada brilló, pero no fue un ataque de espada. Cristales de hielo blanco-azul se formaron en su hoja. Se estaba preparando para emitir una matriz de hielo. Oh. Li Xuan entendió la intención de Qiao Yifan, pero no entró en pánico.
Después de terminar su corte fantasma, inmediatamente saltó. La matriz de hielo ya había comenzado a condensarse. El fantasma de espadas alzó su espada con ambas manos y se balanceó con la habilidad del maestro de espadas hoja de luz descendente. Este ataque no llegaría a tiempo para interrumpir la matriz de hielo de Qiao Yifan. Sin embargo, si Qiao Yifan terminara el reparto, tampoco tendría tiempo suficiente para esquivar el ataque. ¿Qué iba a hacer? No tuvieron que esperar mucho para ver la decisión de Qiao Yifan. Él no lo esquivó. Continuó terminando su matriz de hielo. La matriz se congeló, pero su fantasma de matrices ya había sido derribado por la hoja de luz descendente de Li Xuan. Qiao Yifan inmediatamente usó recuperación rápida. Entonces, Qiao Yifan escuchó un sonido de Bo y de repente se sintió encantado. Ha sido congelado. Pensó Qiao Yifan mientras giraba su cámara. Efectivamente, el fantasma de espadas de Li Xuan se había convertido en un cubo de hielo. Qiao Yifan no se demoró e inmediatamente envió una barra. No. Otro sonido vino al mismo tiempo que se lanzó la barra. El cubo de hielo se rompió y parecía que el fantasma de matrices de Qiao Yifan lo había roto. El fantasma de espadas de Li Xuan parecía haber anticipado esto. El hielo se hizo añicos y su personaje salió disparado hacia atrás, mientras desataba el corte cruzado de un berserker hacia el fantasma de matrices. Una cruz de sangre roja. Qiao Yifan tuvo que esquivar hacia un lado. Incluso si hubiera recibido el golpe, todavía no habría podido acercarse a su oponente, porque el corte cruzado tuvo un ligero efecto de retroceso. Capítulo 307 Escenario deslumbrante. El personaje de Qiao Yifan rodó en diagonal y parecía que se había abierto paso a través del espacio vacío debajo de la cruz de sangre. Su esquivar había sido extremadamente peligroso. Lo había hecho porque no quería perder la oportunidad de atacar, mientras su oponente aún estaba en la matriz de hielo. Evitando el corte cruzado, el fantasma de matrices de Qiao Yifan levantó la punta de su espada. Quería abrir otra matriz fantasma para sellar la ruta de escape de su oponente. Usar una matriz fantasma sucesiva para atrapar al oponente en una matriz fue una táctica comúnmente utilizada entre los fantasmas de matrices. La matriz de hielo de Qiao Yifan rodeaba al fantasma de espadas de Li Xuan. Creía que había tenido oportunidad y comenzó a lanzar otra matriz. Pero tan pronto como comenzó a lanzar, el fantasma de espadas de Li Xuan de repente se dio la vuelta y giró. Los dos estaban a una distancia considerable uno del otro y una barra normal definitivamente no daría. Pero después de balancear su espada, el suelo dentro de la matriz de hielo de repente surgió como una ola hacia el fantasma de matrices de Qiao Yifan. La habilidad de espadachín mágico. Espada divisora de la tierra. Li Xuan solo había puesto un punto en esta habilidad de espadachín mágico de bajo nivel. Esto se podía ver desde la longitud del terreno que había sido barrido hacia adelante. Pero no importaba, siempre y cuando llegara de donde estaba el fantasma de matrices de Qiao Yifan. Esta vez, sin embargo, Qiao Yifan no tuvo otra opción. Si fuese arrastrado por la espada divisora de la tierra, entonces su lanzamiento definitivamente sería interrumpido. Impotente, canceló su lanzamiento y esquivó el ataque. Desde hoja de luz descendente hasta corte cruzado y espada divisora de la tierra. Estas habilidades de bajo nivel de maestro de espadas, berserker y espadachín mágico solo se habían nivelado una vez. No fueron aprendidas por el daño, sino por sus efectos. Al usar estas tres habilidades de bajo nivel, el fantasma de espadas de Li Xuan escapó de la matriz de hielo, mientras que Qiao Yifan no pudo establecer otra matriz para atrapar a su oponente. Qiao Yifan sintió que era desafortunado. No había sido fácil confinar a su oponente en la matriz de hielo. El efecto congelar incluso había funcionado. Había sido una gran oportunidad, pero no había podido aprovecharla. Pero P.K. siempre fue cambiante. Si una oportunidad pudiera ser aprovechada tan fácilmente, entonces el P.K. sería demasiado simple. Además, su oponente era un dios entre los espadachines fantasmas. A pesar de que Qiao Yifan sintió que era una pena, no se desanimó. Observó cuidadosamente la posición del fantasma de espadas de Li Xuan y se apresuró a avanzar nuevamente. Sin embargo, Li Xuan no se alarmó en lo más mínimo. Con solo ese único intercambio, comprendió completamente la capacidad de Qiao Yifan. Su desempeño había sido ordenado y metódico, pero no podía decirse que era extremadamente hábil. Al ver a Qiao Yifan correr hacia adelante, no se dio prisa. En su lugar, casualmente creó una matriz de espadas. Qiao Yifan miró e inmediatamente se detuvo. No se permitiría entrar en la matriz de su oponente. De pie fuera de la matriz, comenzó a lanzar.
Las llamas púrpuras saltaron de la hoja de su fantasma de matrices, formando una figura en llamas. Había echado una matriz de fuego. Con el fantasma fuera, numerosos fantasmas de fuego púrpura oscuro saltaron dentro del área dentro de la matriz. Los fantasmas se dispersaron alrededor como si estuvieran buscando un objetivo para quemar. La matriz de fuego había sido lanzada dentro de la matriz de espadas de Li Xuan. Las dos matrices se superponen. Sin embargo, el fantasma de espadas de Li Xuan ya había saltado hacia atrás y no había puesto un pie en la matriz de fuego. Qiao Yifan no pensó que la matriz de fuego atraparía a su oponente. La matriz había sido creada para su propia protección, por lo que podría ingresar a la matriz de espadas del oponente. Todo sonaba complicado, pero en realidad, todo había sucedido en el lapso de unos segundos. Dentro de las matrices, los dos movían extremadamente rápido. Dentro de su matriz de fuego, el fantasma de matrices de Qiao Yifan se precipitó rápidamente hacia la matriz de espadas de Li Xuan. Pero para su sorpresa, el fantasma de espadas de Li Xuan también se precipitó repentinamente a su área como si no temiera los daños de la matriz de fuego. La embestida de Li Xuan había estado fuera de las expectativas de Qiao Yifan. El fantasma de espadas de Li Xuan levantó su espada con un corte de luz lunar y luego cortó. A continuación, naturalmente, seguiría de cerca con un corte de luna llena. Los jugadores incluso le habían dado al combo un nombre. Corte de doble luna. Qiao Yifan no tuvo tiempo de defenderse y los dos ataques se conectaron. El daño provocado por un ataque de fantasma de espadas, impulsado por una matriz de espadas de nivel máximo, fue bastante aterrador. La barra de salud del fantasma de matrices de Qiao Yifan se derrumbó un poco, pero de inmediato se levantó con una recuperación rápida. El oponente se había precipitado en su matriz de fuego. Era otra oportunidad para él. Pero el público podía ver la situación más claramente que él. En el instante en que el fantasma de espadas de Li Xuan se precipitó hacia la matriz de fuego, esos fantasmas de llamas de color púrpura oscuro se abalanzaron sobre él. En ese corto intervalo, el fantasma de espadas de Li Xuan usó el corte de doble luna y luego saltó hacia atrás. A pesar de que esos fantasmas de fuego eran rápidos, no habían podido golpearlo. El fantasma de espadas de Li Xuan se había escapado de la matriz de fuego. El público aplaudió salvajemente. Ir a la matriz de fuego sin enredarse con los fantasmas de llamas púrpuras fue sin duda un testimonio de su mecánica extremadamente precisa y su toma de decisiones. Li Xuan merecía ser llamado el fantasma de matrices número 1 ya que nadie más entendió estas cosas más que él. Cuando Qiao Yifan se levantó, vio que Li Xuan se había escapado de la matriz de fuego. Esta vez, se sorprendió. Al mismo tiempo, sintió débilmente que no había considerado algunas cosas cuando tomó su decisión. Li Xuan se retiró y dejó de moverse de nuevo. Estaba esperando que Qiao Yifan se moviera. Había entrado en sí mismo ahora y había tomado completamente este partido como una oportunidad de enseñanza para el nuevo novato. Esperaba ser un poco más elegante y más técnico para borrar la impresión previa de la audiencia de él como un desgraciado y sin estilo. Qiao Yifan ya no tenía una salida y solo podía avanzar. Utilizó el terreno, opciones, y su carácter. Matrices de doble cadena, matrices triples y... Qiao Yifan usó todo lo que sabía y sin errores tampoco. Todo lo que hizo lo había hecho al 100%. Sin embargo, no sirvió de nada. Cada estrategia que utilizó fue aplastada por Li Xuan. Por los gritos de la audiencia una y otra vez, Qiao Yifan pudo decir que no estaban con él. Su salud siguió cayendo. Después de todos estos intercambios, ni siquiera había podido quitar una quinta parte de la salud de Li Xuan. Qiao Yifan estaba perdido de nuevo. La primera vez fue porque se había asustado después de encontrar algo inesperado. Después de ajustar su actitud, resolvió ese sentimiento de pánico. Pero esta vez, se sintió completamente impotente. Qiao Yifan ya estaba en el final de su ingenio. Todos los trucos y tácticas que empleó fueron inútiles. Ninguno de ellos había hecho una diferencia. Cada uno de sus planes fue destruido por un solo movimiento de su oponente. Lo único que había sucedido con cada intercambio era el agotamiento de su barra de salud. ¿Y su oponente? A lo largo de estos numerosos intercambios, su oponente nunca hizo el primer movimiento. Ni siquiera lo esquivó. Siempre esperaría a que corriera hacia adelante. Luego procedería a derribar sus planes, disolviendo con calma sus ataques y respondiendo fácilmente. Incluso cuando había una apertura, él no lo mataría como lo había hecho al principio. Siempre lo dejaría ir y haría que Qiao Yifan continuara. ¿Vencer a su oponente? Qiao Yifan ya no llevaba ninguna esperanza de esta fantasía.
Incluso su objetivo final de mostrar su habilidad no se había logrado. Sus pensamientos e intenciones se habían visto por completo y, sin importar cuánto lo intentara, nunca funcionaron. Su salud ya estaba roja. En el siguiente intercambio, tenía miedo de caer. Lucha. En este momento, ¿qué otra cosa podría hacer Qiao Yifan? Una vez más se enfocó y corrió hacia adelante. Sus dedos revolotearon y sus movimientos fueron más rápidos que antes. Su personaje se reunió rápidamente con el fantasma de espadas de Li Xuan y al instante estableció 4 matrices fantasmas. ¿Su oponente? Su oponente estaba una vez más parado fuera de la matriz. Se había estado moviendo así desde la primera matriz fantasma de Qiao Yifan. Su personaje se movía constantemente y se escapaba de las pequeñas grietas de las 4 matrices fantasmas lanzadas consecutivamente. Qiao Yifan se sintió desesperado. Movimientos que ni siquiera era capaz de hacer en la práctica los había logrado fácilmente su oponente. El fantasma de espadas de Li Xuan se abalanzó sobre él y, desde su cara de póker, Qiao Yifan sintió que veía una sonrisa cínica. No, no una, sino 2, no, 3, no, incluso más y alguna que reconoció, otra que no. La luz de espada se hundió. En medio de los aplausos, el fantasma de matrices de Qiao Yifan cayó. Qiao Yifan se levantó de su plataforma, mareado. Sabía que había sido completamente aplastado. 2 pilares de luz cayeron sobre los 2 contendientes. En el desafío de novatos, ambos lados recibieron el mismo tratamiento. Qiao Yifan caminó desde su plataforma hasta el centro del escenario. Vio a Li Xuan parado frente a él, lleno de sonrisas. Li Xuan le dijo algunas palabras, pero Qiao Yifan no pudo escuchar nada de eso. Estrechó la mano mecánicamente y luego se alejó silenciosamente del escenario. Detrás de él, Li Xuan agitaba sus manos y llamaba a la audiencia. Muchas de sus palabras elogiaron la actuación de Qiao Yifan. Pero Qiao Yifan sabía que estas palabras eran simplemente cortesía. El otro lado solo mostraba su estilo. El elogio no tuvo nada que ver con él. Incluso si se hubiera quedado sentado allí aturdido como lo estaba al principio, Li Xuan todavía lo elogiaría. No está mal. Jugaste muy bien. Qiao Yifan se acercó a su asiento y vio a sus compañeros de equipo. Se suponía que eran las personas que mejor conocía, pero ahora se sentían como extraños. Qiao Yifan apretó los dientes. No caminó hacia ellos y continuó por el camino que los atravesaba. Yifan. Oyó que alguien lo llamaba por detrás. Podía decir que era la voz de Gao Yingjie. No se detuvo y caminó incluso más rápido. Las luces del estadio estaban enfocadas en el escenario y estaban dispersas alrededor de los asientos de la audiencia. Para mejorar los efectos de la tecnología de proyección de hoy, estos lugares innecesarios eran aún más oscuros. Gao Yingjie lo persiguió, pero ya era demasiado tarde para saber en qué dirección iba Qiao Yifan. Después de llegar a la salida, Qiao Yifan no pudo evitar mirar hacia atrás. El escenario era tan deslumbrante como siempre. Era la primera vez que subía a un escenario tan hermoso, pero temía que pudiera ser la última. Capítulo 308. La oportunidad va a los que están preparados. El pasillo que conducía fuera del estadio no estaba completamente oscuro. Todavía había algo de luz. Qiao Yifan caminó en silencio hacia el exterior, pero después de dar algunos círculos, descubrió que se había perdido. Qiao Yifan no sabía si reír o llorar. Realmente no estaba familiarizado con estos estadios oficiales. Por sí mismo, ni siquiera podía encontrar la salida. Se había encontrado con una aplastante derrota en el escenario. Consciente de que era muy probable que su carrera estuviera a punto de terminar, Qiao Yifan se había alejado. Perdido, ya no podía soportar el dolor en su corazón cuando las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Qiao Yifan levantó los brazos, limpiándose las lágrimas. Sin embargo, su dolor de corazón solo condujo su obstinación. Se negó a creer que ni siquiera tenía la capacidad de encontrar la salida. Secándose las lágrimas, Qiao Yifan no trató de encontrar dónde estaba y siguió adelante ciegamente. Fuiste demasiado imprudente. De repente, un sonido resonó desde la penumbra. Qiao Yifan se detuvo, sobresaltado. Luego sacudió la cabeza. Esto era solo un pasillo. ¿Qué tenía de extraño escuchar la voz de alguien? Al pensar en esto, Qiao Yifan dio un paso cuando escuchó la voz y dijo: Te estoy hablando. No corras. Qiao Yifan se sobresaltó. ¿Estaba hablando conmigo? Se detuvo, volvió la cabeza y vio una larga sombra tendida en el pasillo. Una persona estaba allí, pero en la oscuridad, era difícil ver claramente los rasgos de la persona. ¿Estás hablando conmigo?
Qiao Yifan no lo reconoció. Sí. La persona caminó hacia él, mientras continuaba. Sé lo que estás pensando. Querías usar el escenario para mostrar a todos tus habilidades como fantasma de matrices, pero fuiste demasiado lejos con tu oponente, ¿no? ¿Elegiste a Li Xuan? ¿Qué estabas pensando? La voz de la persona hizo eco en el pasillo. Con esto, Qiao Yifan de repente sintió que, ya fuera la voz o el tono de la persona, ambos se sentían familiares. Esperó hasta que el otro lado se acercó. Vio su rostro claramente, pero no lo reconoció. Qiao Yifan todavía estaba desconcertado cuando el otro lado terminó de hablar. Qiao Yifan respondió con una pérdida total. Quiero jugar como fantasma de matrices, así que si estuvieras allí para aprender y quisieras saludar a tu señor, entonces elegir a Li Xuan obviamente sería lo correcto. Pero si estuvieras allí para mostrar tu habilidad como fantasma de matrices, entonces Li Xuan es la única persona que no quieres elegir. Qiao Yifan lo miró fijamente. En el escenario, sintió que había lugares en los que no había considerado completamente. Ahora que escuchó esto, de repente se dio cuenta. En la totalidad de Gloria, nadie está más familiarizado con los fantasmas de matrices que Li Xuan. Si quisieras mostrar tu habilidad como fantasma de matrices frente a él, entonces, por supuesto, serías restringido. Estás mostrando tu habilidad leve frente a un maestro. ¿Cómo podrías ser capaz de mostrar una décima parte de tu fuerza? Qiao Yifan entendió. Él entendió completamente. Había tomado la línea de pensamiento que otros novatos usaban en el desafío de novatos y eligió al experto que jugaba en la misma clase que él, Li Xuan. Pero olvidó que su razonamiento para participar en el desafío de novatos era diferente al de los demás. Quería presumir de su fantasma de matrices, pero terminó eligiendo al oponente que estaba más familiarizado con fantasmas de matrices. Se había dado directamente el obstáculo más duro que había. Y además el otro lado continuó. Fantasmas de matrices son los más valiosos en un equipo. Es difícil mostrar la conciencia y la mecánica de tu equipamiento en un partido de 1 contra 1 como el desafío de novatos. Además, todavía tienes muy poca experiencia. Ni siquiera has practicado durante un mes y ya quieres desafiar a Li Xuan. Estoy completamente sin palabras y dio Qiu. Al escuchar esto, Qiao Yifan finalmente descubrió quién era la persona frente a él. No muchos sabían de su identidad, ni que él estaba practicando un fantasma de matrices. Al principio, todo había estado embarrado. Solo sintió que la voz sonaba familiar, pero no podía pensar en nada. Ahora que vio que esta persona sabía mucho sobre él, conectó a los dos y finalmente descubrió la identidad de la persona. Sí, soy yo. Yeshua asintió con la cabeza. Prácticamente nunca se mostró en público, por lo que los únicos jugadores profesionales que sí lo sabían eran aquellos a cierto nivel. Para jugadores como Qiao Yifan, que ni siquiera habían participado en un partido oficial, a pesar de que estaba en la escena profesional, nunca había visto la verdadera cara de Yeshiu. No necesitas dudar de tu capacidad. Yeshiu dijo. Pero no creas que podrás captar la atención de nadie en este momento. Hay muchas personas con potencial, pero si quieres que te vea un equipo profesional, primero debes tener, como mínimo, algo de sustancia. Todavía estás muy lejos de ser un experto en jugar fantasma de matrices. Pero todavía eres joven. Todavía tienes tiempo para seguir practicando. Sigue esperando la oportunidad. Ha pasado solo un mes y quieres desafiar al fantasma de matrices número 1. Gloria no es tan simple como crees. Con esto, la cara de Qiao Yifan se enrojeció. En el pasado, siempre había pensado que no era bueno. Pero después de escuchar el aliento de Dios, de repente tuvo una confianza renovada en sí mismo. Había pensado que, si Dios y Yeshiu pudiera ver su potencial, otros también podrían verlo. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, un escenario. Por eso había participado en el desafío de novatos. No había pensado lo suficiente al elegir a Li Xuan como un oponente. Ahora entendía el razonamiento, pero ya no se vería envuelto en él. Fue porque su elección no habría hecho una diferencia. Incluso si hubiera elegido un oponente diferente, con solo un mes de practicar en su fantasma de matrices, realmente pensaba que podría mover las emociones de un equipo profesional con su habilidad en este momento. Yeshiu quería que él entendiera esto. Quería que entendiera que su pensamiento había sido demasiado imprudente. Los pensamientos de Qiao Yifan giraron y él rápidamente reconoció esto. Nunca había pensado que era tan talentoso como un genio como Gao Yingjie. Incluso Qiu nunca le había dado tal evaluación. Recordó su primer encuentro.
Dios Kyu solo le había dicho que un asesino no podría mostrar su potencial y que un fantasma de matrices le convenía más. Eso fue todo. Todavía necesitaba practicar. Necesitaba practicar hasta el día en que realmente brillara. Qiao Yifan limpió la última lágrima de la esquina de sus ojos. La desesperación en su corazón había sido barrida de repente. Porque esta vez, finalmente se entendió a sí mismo. Finalmente supo dónde estaba. ¿Oportunidad? ¿Escenario? Todavía era demasiado pronto para pensar en estas cosas. Se dejaron oportunidades a los que estaban preparados. En cuanto a él, ni siquiera estaba cerca de estar preparado, pero ansiosamente quería aprovechar una oportunidad que creía que se veía bien, lo que solo había resultado en su caída. Pero de ahora en adelante, Qiao Yifan decidió que no pensaría en todo esto. Solo tenía que centrarse en practicar. Después de que termine la temporada, ¿todavía sería admitido en el equipo? Su mayor preocupación había sido finalmente vista. ¿Habría un equipo que lo aceptara? ¿Cuál fue incluso el punto de preocuparse por ello? Primero tuvo que entrenar duro antes de que llegara una oportunidad. Incluso si fue expulsado de su equipo después de esta temporada, no importaba. Todavía era joven y todavía podía practicar. En el peor de los casos, volvería a empezar desde el principio como un nuevo novato. El pasillo todavía estaba tan oscuro como antes, pero después de comprender todo esto, el corazón de Qiao Yifan era un campo de luz. Gracias, señor. Qiao Yifan expresó su gratitud a Yeshiu. Puedes hacerlo. Yeshiu asintió con la cabeza y se dio la vuelta, listo para irse. ¿Qué hay de ti, señor? Qiao Yifan preguntó de repente. ¿Por qué elegiste retirarte tan temprano? Se podría considerar que los jugadores de Team Yerp tienen la mayoría de las interacciones con Yeshiu después de su retiro. Luchaban cada semana y siempre perdían miserablemente. Era cierto que los personajes no especializados tenían una ventaja de clase, pero todos seguían en un nivel profesional. Perder cada partido como ese fue un poco demasiado. Además de tener una ventaja de clase, estaba claro que el nivel de habilidad del usuario debía ser respetado. La elección de retirarse con tal habilidad había sido discutida en Team mucho antes de ahora. Qiao Yifan había roto su hechizo y le preguntó a Yeshiu. Yeshiu volvió la cabeza y sonrió. También estoy buscando una oportunidad. Qiao Yifan lo miró sin comprender. ¿Volverás? Por supuesto. Aunque soy un poco viejo, todavía no he terminado. Dijo Yeshiu cuando se dio la vuelta. Agitó las manos hacia Qiao Yifan y se escabulló en la oscuridad. Qiao Yifan se quedó allí en silencio por un rato y luego comenzó a caminar. Después de llegar a un entendimiento repentino, la dirección en la que debe ir se aclaró. El pasillo seguía siendo el mismo, pero después de unos pasos más, salió rápidamente. Pero la dirección de la que salió no fue la salida, sino el estadio. Había vuelto a mirar aquel deslumbrante escenario. En el estadio, el siguiente partido ya había comenzado. Debido a que los personajes en el desafío de novatos eran todos temporales, la audiencia generalmente no podía decir quién era el jugador de lead. Pero en esta ronda, las hits en la parte superior de los dos personajes no eran desconocidas. Del hilo, Demon Software. Estos dos fueron sin duda personajes activos de la alianza. Con el fin de no permitir que los veteranos tengan una ventaja en los personajes, configuran la regla para que no usen sus cuentas. Pero si el novato quería que el veterano lo hiciera, entonces el veterano podría usar su cuenta. El novato claramente había sacado el requisito en este partido. Tanao había sido un novato desconocido en su primer año. Pero una vez que pasó el verano, fue como si de repente se hubiera iluminado. Despegó en la temporada competitiva y se convirtió en un miembro central del equipo Undrek Blossoms después de que su capitán Zangiale se retiró repentinamente. La única pena fue que su personaje de alborotador, del hilo, no pudo igualar su hermosa actuación de nivel dios. Como novato de segundo año, Tanao todavía tenía las calificaciones para estar en el desafío de novatos. Con su estatus de dios no muy bueno y también un estatus de novato, estaba por debajo de él para unirse al desafío de novatos. Pero Tanao había elegido inscribirse y él había elegido luchar contra un jugador que jugaba en la misma clase, Lin Jingyan, y le propuso la solicitud para que usara su cuenta activa. El veterano desafiado no pudo negarse. Lin Jingyan no tuvo más remedio que usar lo que se consideraba el personaje número 1 de alborotador, Demon Software. El propósito de Tanao no era mostrar su respeto y, definitivamente, no era pedir consejo. En la escena pro, aunque el nombre de Tanao resonaba por todas partes, muchos consideraban a Lin Jingyan como el mejor. Era viejo, pero todavía vigoroso.
Este desafío fue un verdadero desafío. Tanao parecía querer usar esta oportunidad como prueba de su superioridad. Esto se debió a que cuando subió al escenario para hablar, Tanao solo dijo 5 palabras. El Junior supera al Senior. Capítulo 309. El Junior supera al Senior. Qiao Yifan observó el partido mientras regresaba a los asientos de Team Yerb. Yifan. Aparte del grito de sorpresa de Gao Jingjie, los otros solo lo miraron. Si esto fuera el pasado, Qiao Yifan definitivamente se sentiría avergonzado, pero ahora, su actitud ya había cambiado completamente después de salir y regresar. El frío tratamiento del equipo hacia él ya no era importante. Mientras tuviera la fuerza suficiente, ya no tendría que preocuparse más. Fui al baño. Qiao Yifan sonrió a Gao Jingjie, mientras se movía silenciosamente al lado de Gao Jingjie, donde estaba su asiento original. Tanao está desafiando a Lin Jingyan. Él está siendo muy irrespetuoso. Tan pronto como subió al escenario, dijo que el Junior superará al Senior. Ambos están usando sus propias cuentas y los dos están realmente encendidos. Mientras Qiao Yifan se sentaba, Gao Jingjie le dijo rápidamente la situación del partido. Oh. Qiao Yifan asintió con la cabeza e inmediatamente se centró en el partido. Se sintió muy agradecido en su corazón. Sabía que su mejor amigo no solo estaba diciendo todo esto para que se pusiera al día con las partes que se había perdido. Había dicho todo eso para ayudar a distraer a Qiao Yifan de sus preocupaciones. Nadie se sentiría feliz con los resultados de ese partido anterior. Gao Jingjie era una persona muy tímida. No era el tipo para decir directamente palabras de consuelo, por lo que todo lo que podía hacer era usar este tipo de método para ayudar a Qiao Yifan a elevar su espíritu. Hubo bastante discusión entre los jugadores profesionales y algunos de ellos llegaron a los oídos de Qiao Yifan. Todos estaban discutiendo el partido actual. Bastantes de ellos lo compararon con el partido anterior entre Gao Jingjie y Wang Jiexi. Estaba claro que el desafío de novatos de este año era anormal. Gao Jingjie y Wang Jiexi habían luchado seriamente y el nuevo novato había golpeado sin piedad a su capitán. Además, durante este partido, que tuvo Tanao contra Lin Jingyan, todos podrían decir que sería otro gran partido solo por la actitud de Tanao. Efectivamente, tan pronto como comenzó el partido, las dos partes se reunieron rápidamente y comenzaron a luchar sin ningún signo de contención. Las palabras de Tanao habían sido anunciadas amplias y claras. Si Lin Jingyan se retractara, nadie lo vería como un estilo. Si iba a retirarse, tendría que al menos convencer a Tanao a través de la lucha. Entonces, si él dijera algo bueno, eso sería verdadero estilo. Sin embargo, esto era solo una situación teórica. Tanao no era un novato normal. Si esto ocurriera en cualquier otro momento, esto no solo sería considerado un desafío por un novato. A los ojos de todos, él ya estaba en el mismo estatus que un senior. Sin embargo, la alianza deseaba este tipo de desafío por parte de un novato altamente calificado. Poner el límite de experiencia de novato a 2 años había sido el resultado de esta consideración. La conducta de Tanao no fue consistente con las intenciones del desafío de novatos, pero ciertamente fue llamativa. Esto se puede ver en los gritos y vítores del público. El ambiente en este momento era aún más intenso de lo que había sido en un partido anterior. Los reporteros que originalmente habían pensado que nada de hoy jamás superaría el partido entre Gao Jingjie y Wang Jiexi reavivaron sus espíritus una vez más. Era cierto que Gao Jingjie venciendo a Wang Jiexi había sido una noticia sorprendente, pero el genio de novato no tenía una persona muy adecuada. ¿Cómo podría ser más llamativo que las palabras de Tanao el Junior supera al Senior? Los reporteros estaban apreciando el partido. Bastantes de ellos ya habían empezado a escribir cosas. La batalla en el campo fue extremadamente intensa, pero cualquier jugador de gloria experimentado podría decir que la situación de Lin Jingyan estaba muy mal. En sus años anteriores, había sido el rey de los alborotadores, pero ya era un hecho que su condición había caído en gran medida. Aunque su Demon Subduer era mucho más fuerte que el hilo de Tanao, en una partida directa, en general era mucho peor. El juego de Tanao fue más rápido y estuvo prácticamente siempre a la ofensiva. La velocidad de reacción y las mecánicas de Lin Jingyan ya no eran tan agudas como lo eran antes y él apenas estaba a la altura de su experiencia. Sabía que, para este partido, no tenía sentido hablar de ningún estilo para ganar. Dejar el partido íntegro ya parecía una esperanza extravagante. Su única esperanza era que Tanao cometiera un error. No sería sorprendente que alguien, que solo había estado jugando como profesional durante 2 años, cometiera un error.
El eficiente y astuto Lin Jingyan hizo todo lo posible por mantenerse al día. A medida que pasaba el tiempo, esperaba poder atrapar a Tan Ao en un error y contraatacar. Él realmente ya no era capaz de chocar directamente con él. Lin Jingyan ya había llevado a cabo todos los métodos que conocía, pero las cosas nunca resultaron como esperaba. Tan Ao obviamente había cometido algunos errores, pero sus reacciones fueron más rápidas y también lo compensó rápidamente. Lin Jingyan vio la mitad de estas aperturas, pero no pudo aprovechar ninguna oportunidad y solo pudo ver cómo Tan Ao cerró las aperturas. Aparte de estos, hubo otros que pudo capturar, pero el daño que devolvió ni siquiera podía compararse con los repetidos ataques de Tan Ao. Lin Jingyan sabía que era demasiado lento. Vio muchas aperturas, pero no pudo capitalizarlas. Las manos más rápidas de Tan Ao siempre fueron capaces de disolver sus contraataques. ¿No hubo oportunidad? Muchos pensaron de esta manera. Sin embargo, la perseverancia del veterano no lo dejaría rendirse. Lin Jingyan perseveró y continuó esperando una oportunidad. Hasta el último segundo, nadie sabría del resultado. Tal vez un gran error que él podría capitalizar vendría. Todavía era demasiado pronto para rendirse. Así continuó el partido. El junior supera al senior. El tema principal se estaba mostrando muy bien en este momento. Tan Ao y Lin Jingyan no eran jugadores locales, por lo que había una clara división entre los fanáticos. Después de todo, Tan Ao no era alguien como Gao Jingjie y Qiao Yifan que no habían participado en un partido oficial. Su actuación piadosa en la temporada lo había ayudado rápidamente a reunir a unos cuantos fanáticos. La situación del partido se puede ver desde los partidarios de los dos lados. Por el lado de Lin Jingyan, los fanáticos lo estaban alentando. ¿Y el lado de Tan Ao? Sus fans ya estaban gritando como locos. Ya no gritaban nada sustancial y ya habían entrado en un estado animal de grupo. Los fieros ataques de Tan Ao parecían aún más locos. Los alborotadores no eran una clase que luchara directamente. Ladrillo, tiro de arena, esparcir veneno. Solo a partir de estos nombres de habilidades, las personas podrían descubrir la miseria de esta clase. Sin embargo, del hilo de Tan Ao parecía como si fuera un boxeador. Ataque, ataque, ataque. Ataques continuos. Esperando, 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 esperando. Esperando pacientemente. Las emociones de los fanáticos no afectarían a un veterano como Lin Jingyan. Todavía estaba esperando pacientemente a que llegara una abertura. Aquí. Justo cuando entró en un estado de sangre roja, los ojos de Lin Jingyan se iluminaron. El feroz Tan Ao finalmente no pudo seguir uno de sus ataques, creando una gran apertura. Con el partido casi terminado, tal apertura podría no ser suficiente para revertir la situación, pero podría ser el comienzo de una. Lin Jingyan no lo pensó demasiado y aprovechó la oportunidad para atacar ferozmente a Tan Ao. Su mano derecha salió disparada. Demon Subduer ejecutó un estrangular hacia del hilo de Tan Ao. Sin embargo, del hilo repentinamente dio un salto mortal como si supiera que el ataque estaba por venir. Lin Jingyan se aturdió. Intentó ajustarse a toda prisa, pero luego su pantalla se volvió negra. Las piernas de Deliro patearon hacia adelante y se estrellaron contra la frente de Demon Subduer. Habilidad del alborotador. Rodillazo poderoso. Lin Jingyan sabía que las cosas no se veían bien. Entonces su oponente estaba listo para eso y la apertura anterior había sido un cebo. El rodillazo poderoso no fue suficiente para hacer que el oponente cayera, pero en el instante en que Delilo golpeó a Demon Subduer, lo agarró con sus brazos y usó la habilidad Tigre bloqueando las montañas para derribar a Demon Subduer en el suelo. Delilo también se volcó, pero usó recuperación rápida más rápido que Lin Jingyan. Demon Subduer no pudo levantarse a tiempo y fue empujado al suelo por Delilo, a lo que siguió una oleada de puños. Habilidad de alborotador de alto nivel. Cadena de puños tiránica. Lin Jingyan entendió bien el daño de la habilidad. Miró su salud y vio que ya no había esperanza. Bajo las rápidas manos de Tan Ao, la cadena de puños tiránica salió aún más rápido. Y después de que se completó este movimiento, la salud de Demon Subduer desapareció y ya no pudo ponerse de pie. Junto con la palabra gloria, el presentador anunció el ganador final. El junior había superado al senior. Los medios solo querían más cosas de las que hablar. No favorecerían a ningún lado debido a sus sentimientos. Los dos jugadores bajaron de sus plataformas y se dieron la mano en el centro del escenario. Jugaste bien y Lin Jingyan forzó una sonrisa. Después de jugar en la escena profesional durante tantos años, ya estaba acostumbrado a ocultar sus verdaderas emociones. El junior supera al senior.
Tan Hao estrechó las manos de Lin Jingyan. Solo se dijeron estas 5 palabras. Incluso el maestro de ceremonias sintió que la situación era realmente un tanto incómoda. Justo cuando estaba a punto de interrumpir, los 2 jugadores terminaron de dar la mano. Tan Bao se apartó, agitó las manos hacia el público y luego abandonó el escenario. El maestro de ceremonias miró a Lin Jingyan lastimosamente. No sabía lo que debía hacer. Pero Lin Jingyan solo continuó sonriendo al anfitrión y luego, después de saludar a la audiencia, dejó el escenario en silencio. Para estándares normales, no era considerado viejo en absoluto. Pero en el escenario de los esports, su figura abandonada hizo que el público se sintiera como si estuviera temblando un poco. Los jugadores profesionales se miraron. Las acciones de Tan Hao habían desafiado la tradición. A pesar de que Gao Yingji había golpeado al capitán de su equipo, de principio a fin, no había sido irrespetuoso en lo más mínimo. En medio de la discusión de todos, los comentaristas anunciaron el próximo partido. Novato retador. Equipo excelentera, San Xian. Veterano desafiado. Equipo Tyrannical Ambition, An Wenqing. Poco después, los comentaristas anunciaron con entusiasmo que, para este partido, el novato solicitó que el veterano usara su propia cuenta. Los gritos y vítores de la audiencia fueron terribles. Con esta solicitud, el IP para este partido superó con creces el último. Del hilo de Tan Hao era un personaje muy mediocre en la escena profesional. Y a pesar de que Demon Subduer de Lin Jingyan era considerado el personaje número 1 de Alborotador, no se consideraba una cuenta de nivel dios. Pero las cuentas de San Xian y An Wenqing eran muy diferentes. Dios de la batalla, Wan Autun Leaf. Emperador del puño, Desert Dust. Desde la fundación de la Alianza de Gloria, estos 2 personajes de nivel dios nunca habían dejado de luchar. Capítulo 310. Una conclusión. Se podía escuchar de los aplausos de la audiencia lo sensacional que era la aparición de estas cuentas. Ya era lo suficientemente difícil ver una cuenta de nivel dios en el desafío de novatos. Para que haya 2 cuentas de nivel dios que salen como oponentes, esta fue definitivamente la primera en la historia del desafío de novatos. Todos los reporteros de hoy estaban destinados a estar ocupados esta noche. Aún no habían terminado de cambiar la historia principal a el Junior supera al Senior, cuando de repente, apareció una historia aún más explosiva. Por supuesto, cuanto más explosiva es la historia, más entusiasmados se vuelven estos periodistas diligentes. Los borradores anteriores no tenían que ser desechados. Todo lo que tenían que hacer era cambiar sus posiciones en la página. En este momento, esperaban que San Xian fuera como Tan Hao y dijera un desafío similar al del Junior supera al Senior. Si eso sucediera, los periodistas ciertamente se volverían locos. En el escenario, San Xian subió altivamente. Sin lugar a dudas, ningún novato tenía una reputación más grande que él. Estaba en su segundo año como profesional como Tan Bao, pero era mucho más atractivo que Tan Bao. En su primer año, su actuación divina le ganó el título de novato más destacado. Su desempeño en esta temporada también continuó siendo sobresaliente. A mitad de la temporada, se transfirió a Excelentera y, después de recibir la cuenta de nivel Dios, Wan Autun Leaf, ya se podía decir que San Xian estaba de pie junto a los mejores dioses. Los críticos incluso elogiaron que su control sobre Wan Autun Leaf fue más que suficiente para permitir que los fanáticos de Excelentera se olvidaran de IEQ. La mayoría de los jugadores probablemente incluso olvidaron que aún era un novato. Si San Xian subía y saludaba respetuosamente a su senior, probablemente no ganaría la aprobación de muchas personas. Después de todo, su estatus ya era diferente. Si se mostraba como un novato regular, eso sería demasiado excesivo. La modestia indebida era engreimiento. Además, San Xian nunca había sido una persona modesta. Los entusiastas reporteros predijeron que San Xian definitivamente no permitiría que este partido fuera aburrido. La aparición de San Xian tampoco fue mala. Después de subir al escenario, ya había comenzado a agitar las manos a la audiencia como si ya fuera el ganador. El anfitrión se adelantó y preguntó por la razón de San Xian para desafiar a An Wenqing como si lo estuviera entrevistando. La razón es muy simple. San Xian sonrió a la manera de un dios: para Excelentera y Tyrannical Ambition, resolveré el viejo resentimiento entre Wan Autun Leaf y Desert Dust. Después de que la audiencia escuchó esto, al principio estaban perplejos por las palabras. Pero entonces empezaron a gritar y gritar de nuevo. Las palabras de San Xian no fueron tan implacables como el Junior supera al Senior de Tan Bao, pero lo que representó fue extremadamente rico.
Las palabras de Tangao solo se limitaron al concurso para el número 1 de alborotador, mientras que lo que San Xian planeaba hacer era una verdadera batalla de Dios contra Dios. Además, sus palabras representaban la rivalidad entre dos de los clubes más antiguos de la alianza. San Xian fue el capitán del equipo de Excelentera y utilizó a Wan Outun Leaf. Era digno de asumir la responsabilidad. Aunque la mayoría de la gente aquí era fanática de Sansara, nadie se atrevería a oponerse a ver un partido emocionante. Mientras fueran fanáticos de Gloria, nadie quería perderse la rivalidad entre estos dos equipos. En medio de la multitud de vítores, también hubo una pequeña porción de maldiciones, que eran naturalmente de los fanáticos de Tiranji. El desafío de San Xian era demasiado difícil de soportar, por lo que comenzaron a maldecir de manera descortés. Si hubiera fanáticos de Tiranji, entonces naturalmente habría fanáticos de Excelentera. Excepto que los fanáticos de Excelentera eran los únicos que gritaban, así que parecían más o menos lo mismo que la mayoría de la audiencia y no se destacaban. Sin embargo, la fan de Excelentera al lado de Yeshiu fue bastante llamativa. Saltó arriba y abajo, agitó los brazos y gritó: «Derrota a An Wenqing». «Tranquilízate», Yeshiu llamó apresuradamente. Tenía miedo de que Chengguo tropezara por estar demasiado emocionada y caiga en los asientos delanteros. Bajo la introducción del anfitrión, el capitán del equipo de Tiranji, An Wenqing, finalmente entró al escenario. A pesar de que San Xian no era modesto, bajo la mirada de la audiencia, no quería parecer descortés, así que extendió sus manos. «Por favor, aconséjeme, señor. Todavía diría las palabras educadas que cualquier jugador debería decir. Es un honor». An Wenqing estrechó las manos de San Xian y respondió sin emociones. San Xian rió y se dio la vuelta para caminar hacia su plataforma de competición. El anfitrión quería hacerle algunas preguntas a An Wenqing, pero cuando se acercó y vio la mirada fría de An Wenqing, su corazón tembló y fue incapaz de pronunciar una sola palabra. An Wenqing agitó sus manos hacia la audiencia y luego se dirigió a su platir. Los dos estaban usando sus propias cuentas, por lo que podían saltearse eligiendo el equipo y agregando puntos de habilidad. Las luces se atenuaron rápidamente y la proyección apareció en el escenario. Wan Outun Leaf y Desert Dust ya habían aparecido en los dos extremos del mapa. El comentarista se mostró aún más entusiasta por este partido. Él ya sabía que los dos comenzarían a pelear rápidamente, así que, sin perder el aliento, rápidamente presentó a los dos jugadores y sus personajes. Magos de batalla y boxeadores son clases que sobresalen en las confrontaciones directas. Si observamos el mapa de calles del mercado que eligió San Xian, el mapa no favorece ninguna de las dos clases. No parece haber sido elegido para ningún propósito táctico. Después de presentar las dos partes, el comentarista comenzó a hablar sobre el mapa. Estos tipos de comentarios eran bastante raros en el desafío de novatos, pero el comentarista ya había reconocido que este partido sería una verdadera pelea, por lo que el comentarista comenzó a analizar el partido desde el principio. Bien, las dos partes no hicieron ninguna acción innecesaria y se dirigieron directamente a la mitad del mapa, dijo el comentarista. Los dos personajes se encontraron en la esquina de una de las calles. El arma de plata, aniquilación del mal, sostenida en las manos de Wan Outun Leaf brilló una luz oscura y fría. El arma de plata, los puños de llamas, usados por Desert Dust eran dos llamas ardientes que envolvían sus puños. En este momento, los dos lados estaban a unas 10 posiciones de distancia. Ambos se detuvieron allí por un momento, como si estuvieran enviando sus respetos y luego se lanzaron hacia adelante, prácticamente al mismo tiempo. En términos de rango de ataque, el arma larga de mago de batalla fue sin duda mucho mayor que el boxeador con el arma de puño más corto, por lo que el primero en atacar fue, por supuesto, San Xian. Se encendió una luz negra y la aniquilación del mal de Wan Outun Leaf se inició con un diente de dragón. An Wenqing no lo esquivó. Su Desert Dust continuó avanzando mientras sus dos manos giraban hacia aniquilación del mal respondiendo con un bloqueo de espada con manos vacías. San Xian obviamente no le daría una oportunidad e inmediatamente convirtió el golpe en un corte, convirtiendo el diente de dragón en un golpe al cielo. El bloqueo de espada con manos vacías no golpeó nada y la habilidad no se pudo usar de inmediato. Desert Dust eludió la aniquilación del mal, aunque parecía que realmente no quería hacerlo. Tan pronto como su cuerpo pasó por el ataque, inmediatamente avanzó. Los ardientes puños salieron disparados como un feroz tigre de montaña. San Xian saltó apresuradamente hacia atrás para esquivar. An Wenqing, que no conocía la palabra retirada, una vez más avanzó para atacar.
La ventaja del mago de batalla en el rango de ataque no se pudo mostrar. Con solo ese rápido intercambio, An Wenqin ya había superado la ventaja y enviado a Desert Dust al lado de Wan Outun Leaf. San Xian parecía tener algunas dificultades para protegerse de la oleada de puños. Sin embargo, no cualquiera puede mostrar esto. Contra alguien con un poco menos de habilidad, ¿quién sabía cuánto daño podrían hacer los puños de An Wenqin? La tempestad de los ataques se detuvo. San Xian dejó escapar un suspiro de alivio y justo cuando estaba planeando atacar, vio a Desert Dust agacharse en una postura de caballo. Su mano izquierda se balanceaba frente a él, mientras que su mano derecha presionaba su cintura. No es bueno. San Xian se sobresaltó. Esta fue la animación inicial de la habilidad del boxeador Puño del Emperador. Esta habilidad tenía un tiempo de enfriamiento extremadamente largo y generalmente se usaba en el medio de un combo para infligir un gran daño, mientras que el oponente no tenía dónde correr. En este momento, Wan Outun Leaf de San Xian no estaba en este tipo de situación. Usar este enorme tipo de habilidad en esta situación sería extremadamente fácil de esquivar para un jugador profesional. Realmente fue un gran desperdicio. San Xian no había pensado que An Wenqin usaría la habilidad en ese momento, pero An Wenqin lo había hecho. San Xian no se atrevió a intentar atacar. Solo por el nombre, se pudo ver que Puño del Emperador no era una habilidad ordinaria. Punch. Un agudo silbido partió el aire. Puño del Emperador fue solo un golpe, pero su potencia y velocidad estaban en su extremo. San Xian esquivó a toda prisa y lo evitó. Pero el viento del golpe hizo que Wan Outun Leaf tropezara. La mecánica de San Xian en realidad no era ordinaria. A pesar de su personaje asombroso y su cámara inestable, la aniquilación del mal de Wan Outun Leaf no dejó de bailar delante de su cuerpo. Las ondas azules que emanaban de él no se mezclaron. Era evidente que su control era excepcional. Su aniquilación del mal se sacudió y atravesó las olas de azul, que se reunieron en la punta de la lanza. A pesar de que no había sido golpeado por Puño del Emperador, el viento hizo que San Xian se pusiera en una situación desfavorable. En este escenario, la mayoría de los jugadores solo podían mirar mientras su oponente seguía con una oleada de ataques. Pero San Xian pudo completar una poderosa habilidad en esta situación. Dragón ascendente del mar. La aniquilación del mal voló como un rocío oceánico. Las ondas de color azul avanzaban, sonando como un torrente incesante. Desert Dust estaba todavía en su animación final. El ataque llegó rápido y no pudo ser esquivado. El golpe conectó. San Xian aprovechó esta oportunidad y siguió con una serie de ataques, devolviéndole un golpe a An Wenqin. Los dos iban y venían. Grandes y pequeñas habilidades. En medio del flujo de luz de los efectos visuales, era casi difícil ver a los personajes. Los dos fueron emparejados uniformemente. Aparte del intercambio inicial, ninguna de las partes pudo realizar un combo de más de 3 ataques de nuevo. Lanza y puño. Los alrededores ya habían sido destruidos. La batalla fue claramente extremadamente intensa. Sin embargo, la cantidad de salud que cayó fue extremadamente pequeña. En este tipo de batalla intensa, la mayoría de los ataques de los dos fueron esquivados o bloqueados. El partido estaba en un punto muerto y en un abrir y cerrar de ojos, 10 minutos habían pasado. Fin del capítulo.